Esta sería la mesa ya de mesa coloquio, porque nuestra intención es que os tenemos en cuenta en las primeras jornadas, vuestra evaluación fue muy positiva, pero comentabais que estaría mejor, o si lo tuviéramos en cuenta en siguientes jornadas, que pudiéramos tener más tiempo para el debate. No sé si estabais algunas personas del curso pasado, del año pasado, pero la idea, si os parece, que es como vosotros veáis. Vamos interviniendo, salvo yo que un poco voy a hacer simplemente una introducción y pasaré la palabra a los intervinientes. Cada vez que intervengan cada persona les podéis plantear, si os parece a las personas que me acompañan en la mesa, cualquier cuestión, para que sea la cosa más fluida. ¿Os parece? Más que esperar al final, que al final también podréis hacer todas las cuestiones que os parezca. Vale. Voy presentando a las personas que me acompañan en la mesa, mientras que los temas logísticos espero que se solucionen. A mi izquierda tenemos a Óscar Cortijo Peris, que es vicedecano del COD de Valencia y subdirector general del CEU a nivel de España. No sé si vamos a tener la oportunidad en vivo en directo de conocer un material que hoy también es puesta en común de instrumentos que os sirvan para luego vuestro trabajo en los centros o al nivel que estéis o a nivel formativo. Entonces, pues Óscar nos va a presentar ese material y yo creo que es un buen momento para ver cosas en primicia, que es lo que a veces desde los centros demandamos. Seguidamente nos acompaña Marisa Mieva, que es profesora de Física y Química en el IES de Moreda, con larga experiencia. Me consta que esta parte del equipo que la acompaña a nivel de centro, varios compañeros están en la sala con nosotros, porque los trabajos en los centros, aunque a veces en este caso ella es la cara visible del proyecto, es un trabajo de equipo, Entonces, pues agradecer también la presencia de todo parte del equipo de la experiencia que presentarán seguidamente Marisa. Y luego también nos acompaña Pilar Chanca, y eso que me puse las gafas, que si no ya no veo nada, que es psicóloga especializada, lleva bastantes años, no quiero ya aquí precisar, pero muchos años trabajando con alumnado TEA. Como comentaba antes David, a veces en estos contextos educativos, población especialmente vulnerable o con alguna característica singular hace que otros chicos pues la puedan tomar con esos chicos que a veces tienen unas peculiaridades o unas singularidades que los hacen especiales, pero mi experiencia es que trabajar con ellos es muy gratificante, que salen adelante, pero también es gracias al trabajo de todas las personas, desde sus familias, que a veces terminan haciendo los estudios con ellos, 2 o 3, yo tuve este año la oportunidad de conocer un caso que además es muy gratificante porque es de los casos que fue bien escolarmente, socialmente, y fue gracias al trabajo de equipo de unos padres estupendos, un chico peculiar, pero que afortunadamente con la labor también de todo el centro que trabajamos con él, pues ha salido adelante y muy bien. Entonces, a nivel de los profesionales que trabajamos con estos niños, a veces solo hablamos de las situaciones problemáticas y también hay que hablar de las buenas acciones, ¿no, Pilar? Bueno. Pues sí que ahora empezamos ya la mesa. Como os decía, si os parece, vamos a intervenir. Y luego dejaremos un momentito para que podáis hacer las cuestiones que estiméis, ¿de acuerdo? Como os decía, seguidamente pues sería Óscar, luego Marisa, Pilar, ¿de acuerdo? Bueno, pues por retomar ya el tema, en su momento en Asturias, desde la Consejería de Educación y Ciencia, las personas que formábamos parte del equipo, ya en el 2006 elaboramos una serie de iniciativas que lo que pretendíamos era facilitar orientaciones a todos los profesionales, desde los profesores singularmente, porque como decía David, los niños están en las aulas y son las personas que pasan más tiempo con los niños, pero por supuestísimo también los servicios de orientación, los equipos directivos, los servicios de inspección,
pues iniciamos ya en esa época un trabajo que es este díptico, que pretendía ser ágil, de forma que llegara a todos los centros para facilitarles, ya les digo, a todos los centros, unas estrategias, unos criterios para cómo actuar en este caso en el tema del acoso escolar. A raíz de ahí se hicieron también jornadas formativas a través de los CPRs, también se organizaron grupos de trabajo. Fruto de esos grupos de trabajo, pues en los centros se crearon dinámicas que impulsaban iniciativas como la que nos contará Marisa en su centro, sobre ámbitos de mejora de la convivencia, trabajos de mediación entre iguales, y el objetivo, pues desde luego que era intentar caminar unidos para dar estrategias al profesorado de un tema que muchas veces tanto las familias como nosotros estábamos perdidos, porque es una realidad que mejorar la convivencia es un trabajo de todos, pero a veces pues no sabemos por dónde empezar o no sabíamos. Afortunadamente eso fue en Asturias unos primeros pasos. Antes se presentaba también David un estudio que se hizo con Díaz Aguado. Colaboré directamente con ella, tuve la oportunidad porque Asturias participó como todas las comunidades en ese estudio, que yo creo que fue un primerito de tener unos datos un poquitín de qué estábamos hablando. Hoy, como os decía, pues vamos avanzando y tenemos la oportunidad, veo en directo, que Óscar nos comente pues este material, que son protocolos anti-bullying y que también pues van en la línea de dar pautas y estrategias a todas las personas implicadas en ese tema. También hay otros materiales, como este que os presento, que una de las autoras, o la autora Pilar, es la coordinadora de la división educativa. Entonces, pues simplemente son unas muestras que afortunadamente vamos avanzando y vamos dotando de recursos a todos los centros y a la sociedad en general. Por no extenderme mucho, porque David, bueno, todo lo que estabas comentando, pues efectivamente es como una foto de todos los pasos que debemos abordar, y yo simplemente detenerme, que los llamemos de una forma u otra. Sí que básicamente en el tema del acoso escolar pues hay como tres papeles pues muy importantes que forman parte de ello. Las víctimas, que como decía David, lo importante es tener estrategias para detectar cuáles son las poblaciones o los grupos de niños o niñas que cuentan con unas variables que a veces, pues como lo decimos coloquialmente, pues tienen todas las papeletas para llevarlas. Y al final las llevan. Entonces lo que tenemos que tener estrategias el profesorado y los servicios de orientación, que yo formo parte de ellos, para poder detectarlos y ayudarles, que es lo más importante. El papel de agresor, como lo dicho, ya comentó todas las variables que están incidiendo en por qué un chico o una chica llega a adoptar ese papel. Yo simplemente decir que a veces, en mi experiencia, que también ha sido como orientadora o me he especializado en el tema de conducta, pues muchas veces es un círculo vicioso y a veces son víctimas del contexto sociofamiliar o cultural donde están inmersos. Y pues como decía él, pues a veces para reforzar pues, lo que igual no tienen autoestima ni destacan por nada, pues por desgracia toman el papel de agresores. Pero a mí lo que me gustaría detenerme es en el tema de los espectadores, porque ahí no solo me refiero al alumnado, ahí incluiría todo el profesorado, las familias, que formamos parte a veces, pues lógicamente de la sociedad, pero es un reflejo de lo que tenemos en nuestras casas, en nuestras ciudades, a nivel de nuestro país, que a veces adoptamos papeles de pasividad. Vemos cosas por delante nuestra, cerca, a los lados, pero nos cuesta mucho mover ficha. Entonces, lo que tenemos que darles mensajes, sobre todo en los centros educativos y en las familias, que hay que tomar un papel proactivo, es decir, no esperar a que nos digan qué tenemos que hacer, sino intentar, si vemos situaciones, poderlas transmitir. ¿Y a quién? Al profesorado, a los tutores, a los servicios de orientación. Yo en el centro donde estuve el último curso, pues se han hecho iniciativas, pero efectivamente, como también apuntaba David, lo que impera entre el alumnado es la ley del silencio.
porque muchas veces si comentan cosas, eres un chivato o una chivata, y entonces también se han habilitado procedimientos, aprovechando el tema tecnológico, para poder comunicarnos aspectos que a veces les pasan, para que no queden en el silencio absoluto y que se sienten, pues eso, solos ante el peligro, que muchas veces es lo que les pasa. Pues bien, el alumnado es variopinto, afortunadamente, como reflejo de nuestra sociedad, y simplemente lo que yo quiero reseñar, que ya se apuntó, es que hoy, decíamos, es el día antiviolencia de género, singularmente, pero tendría que ser un día, pues eso, todos los años, todos los días del año, porque sí que efectivamente en esta sociedad, y los niños son reflejo de ellas, estamos en constantes situaciones violentas, a veces de forma más sutiles, pero sí que indirectamente pues se acostumbran, o nos acostumbramos todos a que no pasa nada, vemos noticias en la tele, donde vivimos, pues bueno, como que lo vemos normal. Y entonces nuestros niños y niñas, y luego jóvenes, pues están en ese contexto. Y ahí es donde se aprende, pues eso, unos valores, unas actitudes, que lo que debemos intentar también es que pues tengan estrategias, tanto a nivel individual, estrategias de ser más empáticos, de ser más asertivos con lo que le pasa al de al lado, para que también de forma grupal pues no tomemos ese papel de espectadores pasivos, sino que intentemos que sean grupos de chicos y chicas, pero que se ayuden, de apoyo. Para lo cual también desde los centros pues hay iniciativas, como me imagino la que nos presentará Marisa, pero otras muchas de lo que tenemos que trabajar con ellos en las tutorías es de estrategias de trabajo en equipo, de apoyo entre iguales, de cotutoría, como también decía David, de forma que los dos ámbitos que reseñaba ahí, como ven, tanto el tema de violencia de género, que por desgracia, yo lo comentaba, casi a nivel también de madre, nuestros niños y jóvenes cada vez a edades más tempranas se enfrentan a situaciones cuando decíamos, no, eso normalmente lo hacen a los 18, ahora a los 16, ahora a los 14, y ahora como la noticia de la niñina esa de 12 años, que toda España yo creo que alucinamos, ¿no? Pues con lo mismo en el tema de la violencia de género, cada vez a edades más tempranas, pues nuestros jóvenes sufren situaciones que a veces no saben cómo afrontarlas. Y por otra parte tienen las tecnologías, o tenemos las tecnologías, que yo lo veo como una ventaja, una herramienta, pero a veces en ciertos contextos es una amenaza, porque los adolescentes en X situaciones, pues sin las redes sociales no son nadie. Y si encima en esas redes sociales pues nos ponen cosas, como decía David, sistemáticamente, día tras día, que menos de bonito te están poniendo de todo, pues la persona que le llega esos mensajes pues se siente aislada, se siente solo, y lo dicho, a veces no saben cómo actuar. Entonces nuestro papel sería darles estrategias para que en definitiva se potencien unos valores y unas actitudes que hagan que nadie se sienta solo y que se sepa un poquitín cómo afrontar el tema. Pues bien, nuestros centros son reflejo de la sociedad. La comunidad educativa, yo siempre lo digo que es como una mini comunidad de vecinos jerárquica, porque tiene unas jerarquías, donde se supone que trabajamos en equipo, se supone, porque a veces, pues por desgracia, no siempre es así. Los centros cuentan con un equipo directivo, que yo a veces como orientadora se lo decía a los chicos. El equipo directivo, jefatura de estudios, es como la policía del sistema. Es el que pone las normas, es el que la controla y que en un momento dado pone pues, las sanciones, como en el fútbol, saca las tarjetas. El profesorado, y singularmente yo resaltaría el papel de los tutores y las tutoras, pues son las personas, los profesionales que singularmente trabajan, y en secundaria afortunadamente no siempre es el tiempo, como decía David, que efectivamente el profesorado tenemos poco tiempo para trabajar ciertos aspectos que no sean los curriculares, que yo creo que es parte del problema. Dentro de las horas de tutoría es donde, aunque sea en pequeñas dosis, pues podemos trabajar estrategias y aspectos de mejora del clima de convivencia.
y los servicios de orientación, que afortunadamente en Asturias cada vez más centros cuentan con profesionales de este perfil, pues sería el profesional que asesora a todos los tutores y al equipo directivo en este aspecto también, entre otros en el ámbito de la convivencia. En cuanto a instituciones, ¿a qué me está refiriendo? No solo a, pues eso, en este caso a la Consejería de Educación, sino al ámbito sanitario, social, pues son los que dictan unas normas de ámbito general, facilitan recursos, no siempre los suficientes, pero es lo que hace que ordene un poco el centro, pues un poco sus prioridades y organice sus planes, que como veremos, y también comentó, estoy usando todo el día el nombre, pero es que ya comentaste todo lo que a mí me pareció de verdad más singular. Los centros docentes, el RRI, que a veces pues, pecamos de poner muchas siglas, es el reglamento de régimen interior, que todos los centros tienen en su programación general anual, y ahí yo creo que también es una de las dificultades, pues es como un reglamento que dicta todas las normas, pero que yo creo que está alejada del alumnado, porque son normas redactadas incluso en plan jurídico, y a veces pues lo que debemos hacer los centros es, dentro del plan de convivencia, que os recuerdo desde el 2008 todos los centros tienen que tener un plan de convivencia en su centro, trabajado, conocido y difundido por todos los miembros de la comunidad, pues ahí es donde se deberían trabajar de forma más cercana esas normas, de forma que el alumnado y el profesorado las sientan como cercanas y como suyas. El alumnado, pues lógicamente es el principal artífice, porque si no, no estaríamos hablando de todo esto, y ahí sobre él incide pues todos los aspectos del ámbito social, de su familia, del centro, de sus amigos, y muchas veces también lo que se tienen que enfrentar, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, es la presión del grupo, con lo cual, unido a las actividades que les comentaba dentro del plan de acción tutorial, pues es ahí donde tenemos la oportunidad de trabajar a nivel grupal, dentro de las aulas, acciones, iniciativas que por lo menos oigan o les hagamos reflexionar en X aspectos. Y por último, y no menos importante, está el ámbito familiar. Es básico que los centros y las familias trabajemos en equipo, y muchas veces esa comunicación no es todo lo cercano que debería ser, o bien por la disponibilidad de las familias, los horarios de los centros, y que hoy por hoy pues andamos todos a mucha velocidad. Y muchos de los problemas de falta de comunicación se solucionarían si esa flecha que pongo ahí entre los centros y las familias pues fuera muy cercana. Las familias, sin más, pues lógicamente pues es el contexto donde deben dar más seguridad y protección a sus hijos, pero muchas veces estamos en los dos extremos, o sobreprotegemos o por la falta de tiempo y demás pues delegamos muchas veces en el profesorado y en los centros papeles que nos tocan como padres y como madres. Bueno, sin más, se ha comentado también el aspecto de posibles soluciones, o no es que estemos ayudando a las soluciones, pero bueno, sí que reflexionemos en que hay muchos caminos, muchas líneas de trabajo que dan frutos, lo único que dan frutos a largo plazo, y entre ellos, pues por supuesto, es trabajar programas de prevención, formación del profesorado, la formación de las familias desde distintos contextos. Desde los centros también se intenta. Hay un programa en Asturias que es Espacios de Participación, donde se daba también pues un espacio de colaboración centro-familia, pero a veces, pues bueno, pues la afluencia de las familias pues era pequeña, pero bueno, es una línea de trabajo que es fundamental. Y otras líneas de trabajo, pues por supuesto, es el trabajo de mediación entre iguales. El año pasado, en el centro donde estaba yo, en el centro de secundaria, pues se hizo un trabajo a través de un poco, era mentoría de iguales. Los alumnos de bachiller se les formó y ellos a su vez hacían de mediadores en situaciones con los compañeros más pequeñitos, los de primero, segundo y tercero de la ESO,
y la verdad yo estuve orgullosísima de ellos porque tenían la PAU, tenían tal, y la gente al final es como las personas, los más competentes son los más solidarios y los que están en todo. Entonces yo tuve la suerte de tener un equipo de gente, de alumnos de bachiller, que colaboraron muchísimo y yo aprendí mucho de ellos. Y la verdad, ciertas situaciones que, como nos pasa a los adultos, hablándolo y con tiempo se solucionan las cosas. Pero yo quería plantear el reto que al final son programas, iniciativas, líneas de trabajo que desde los centros se están haciendo, pero a veces solos y a veces con la buena hacer y la buena disponibilidad del profesorado, pero a veces efectivamente no sé si estamos capacitados o tenemos como equipo, digo, de profesional de educación la suficiente formación. Entonces también sería una línea a comentar aquí. Con lo cual yo simplemente no quería poner problemas encima de la mesa, sino soluciones que creo que mis compañeros de mesa me ayudarán en esa tarea, porque en definitiva el objetivo, como planteaba la jefa de servicio, Mireia, era conseguir, yo creo que es el objetivo, tener unos jóvenes sanos y felices. Yo creo que es el objetivo que como familias y como docentes o profesionales en este ámbito es lo que debemos intentar conseguir. Pues entonces, sin más, le paso la palabra a Óscar. Esas nieves. Bueno, no es la Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estar aquí en el colegio del Principado es fantástico. Muchísimas gracias por la área educativa, por el esfuerzo, y esta es la segunda jornada. Es fundamental, ¿no?, de compartir, todos haciendo psicología educativa, sobre todo pues, para colegiados, los futuros colegiados, que como se está pudiendo ver en la tarde de hoy, es fundamental nuestra intervención profesional, rigurosa, ante problemas que cada vez se están complicando más, están eclosionando más y que exigen una respuesta muy profesional y con mucho soporte científico. Bueno, yo en mi intervención voy a intentar ser muy sintético. La verdad es que para que se entienda bien digamos, lo que voy a explicar, que es una visión muy aplicada realmente de un trabajo ya implantado, un plan de prevención implantado durante el curso 15-16 en 10 centros que ha afectado a más de unos 7.000 alumnos aproximadamente. Y ahora estamos pues recopilando ya las mediciones para ver efectivamente el impacto que tiene. Yo lo que quería decir en primer lugar es que creo que no se entienda como algo reduccionista lo que yo voy a transmitir, y me explico. Como ha comentado, nos ha estado comentando también el profesor David, el problema del acoso es un problema que tiene muchas aristas, una multicausalidad, es muy complejo. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser un abordaje integral, pero muchas veces el hecho de no tener o poner el foco en una cosa concreta, una aplicación concreta, que tenga el sustento, por supuesto, científico, que no sean centrifugados de ideas, que con muy buena voluntad al final el impacto es nulo o contraproducente, que es lo más grave. Yo lo que voy a explicar es algo muy concreto, de aplicación práctica, y que espero que os sirva de unidad, sobre todo de reflexión. Y digo esto porque es un programa que es la arquitectura, el esqueleto, para que poco a poco aportaciones de distintas áreas, otros profesionales, vayan integrando y vayan incorporando, acciones e intervenciones que puedan servir y que puedan sumar. Lo digo porque no quiero presentar como un programa de verdad absoluta, de que esto es algo estático y poco fijo, sino todo lo contrario, que es una arquitectura, un esqueleto para ir implementando muchas más cosas. Bueno, no voy a ahondar mucho en la definición, el marco lo ha puesto perfectamente David, pero sí que es
fundamental que entre nosotros también aclaremos qué es acoso y qué no es acoso, porque uno de los problemas más importantes en la intervención, y lo comentaba antes un asistente en las jornadas, que muchos padres, digamos, van y denuncian, ya se judicializa de una forma muy arbitraria para cualquier conflicto o un aspecto puntual, como si fuera bullying. Pues a mí esta definición, el trabajo lo hemos realizado el profesor Piñuel y yo, me parece que es muy interesante, ¿no? Y es el continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño o una niña por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar, amenazar o obtener algo de la víctima mediante chantaje y que atentan contra su dignidad y sus derechos fundamentales. Yo creo que el partir de un marco conceptual claro es fundamental, porque si no la intervención va a estar totalmente desenfocada. Y si no entendemos qué es acoso y qué no es acoso, porque los conflictos, la violencia en nuestros centros escolares, tenemos por supuesto que intervenir, no se puede banalizar, pero la intervención es totalmente distinta a lo que es el acoso escolar. Y aquí el concepto de bullying, el anglicismo, la definición aquí sería en castellano matonismo, que hace más referencia a la violencia física, y como podemos ver, y por nuestros estudios recientes, pues la verdad es que la parte de violencia física es porcentualmente bastante más baja que la violencia psicológica. Yo creo que eso no ha salido anteriormente y es importante tener en cuenta ese enfoque dual, ¿no?, de violencia física y psicológica, porque muchos padres, incluso profesores, a veces no diferencian muy claramente que la violencia psicológica pues tiene un peso fundamental en el acoso escolar. Yo de esta definición sí que poner el foco y en decir lo siguiente, ¿no? Lo primero, que la necesidad imperiosa de dominar, tal salía anteriormente, el reconocimiento social es una de las del acosador, del maltratador, aunque yo más que hablar de agresor, en el caso de acoso escolar casi prácticamente tenemos que hablar de agresores, por ese fenómeno de gregarismo y de contagio social, pero bueno, sí que es importante ese reconocimiento, y ahí lo vinculo a una parte fundamental, y es la falta de lo que es la impunidad, ¿no? Cuando, digamos, no se pone esa detención, ese reconocimiento se va incrementando y por lo tanto el mensaje que estamos dando es nefasto, es justamente que la violencia es el mecanismo o la forma de funcionar para que realmente tengamos ese reconocimiento social. Luego también, lo que decía, que más que hablar de un agresor, estamos hablando de un grupo de acosadores, un gregarismo que sucede, un GAN, porque lo que nos estamos encontrando cuando no se interviene a tiempo es que prácticamente es un todos contra uno, prácticamente, ¿eh? Y por lo tanto la intervención reactiva se complica sustancialmente. Por nuestros estudios, y lo circunscribo a nuestros estudios, no estoy extrapolando los datos, por supuesto, lo que hemos encontrado es que prácticamente el 10% de las conductas que se refieren de violentas es de violencia física, frente a un 90% de violencia psicológica. Cuando hablo de violencia psicológica, en el análisis factorial, pues estamos hablando del hostigamiento verbal, las coacciones, la exclusión social, el bloqueo social, la manipulación social, la rumorología, etc. Y la violencia física, pues ya tanto lo que es el daño a los materiales que suceden ahí muchas veces, como físicamente, y luego, por supuesto, ya los golpes, digamos, que sufren por parte de la víctima. Que hemos también detectado de forma sistemática estudiando el proceso del acoso. Y aquí para mí esto sí que es muy importante, el ver el proceso. El proceso siempre, prácticamente, digamos, con algunas diferencias muy pequeñas, hay, digamos, un efecto llamada. Cualquier circunstancia que nos pueda parecer tonta, se decían algunos ejemplos al principio, una diferencia física, un fallo en un partido de fútbol, digamos, insignificante, pero que supone mucho para el grupo. También comentábamos que es poco frecuente, pero a lo mejor un efecto de forma equivocada por parte de un profesor, aunque digo que ese es el porcentaje más bajo, digamos, sí que estigmatizar o señalar a uno de los alumnos. Y a raíz de ahí, de algo muy poco importante, es cuando aparece la frecuencia, es decir,
una frecuencia, digamos, de conductas ya violentas, que ya comienza con la parte psicológica, puede ser la física, y hay una repetición. Ahí es importante lo que estamos diciendo durante toda la tarde, la reiteración y el que no es una única conducta, sino que es un grupo de conductas hacia la víctima. La duración es fundamental también. Cuando esto se va reiterando, se va permaneciendo en el tiempo, es donde se produce el efecto de contagio social, no se está deteniendo, por lo tanto, el hecho de no detener, se crea ese gregarismo, ese grupo de todos contra todos. Hay un mecanismo muy estudiado, que es el chivo expiatorio, donde realmente toda la focalización o desfogue de la violencia, que cuando no se detiene, pues se centra en el individuo más débil en este caso, y por supuesto lo que son los daños permanentes, que prácticamente los casos que nos intervienen, que es el todos contra uno, finaliza con la la salida de la víctima del centro escolar. Esto, evidentemente, como podéis imaginar, el mensaje que estamos lanzando es nefasto. Primero, internamente hemos visto las consecuencias no únicamente para la víctima, sino también para el acosador y para el grupo. También el bajo rendimiento del grupo donde sucede, o el aula donde sucede este tipo de maltrato es tremendo, pero, permitidme la vulgaridad, pero es que el malo gana. Si no se detiene, si no se interviene, y sale la víctima, el mensaje social que estamos lanzando, y sobre todo la perpetuación y el refuerzo de la conducta violenta, es tremendo. Los daños permanentes, las secuelas de este proceso, y es importante el proceso para cuando ahora veamos la intervención, ¿en qué se basa? Pues algo que nos ha llamado mucho la atención es el porcentaje tan importante de estrés postraumático. Es decir, prácticamente sintomatología, digamos, de un estrés postraumático, de recordar, digamos, los hechos violentos, el evidentemente no querer asistir a las aulas. Antes se ha dicho los distintos síntomas, no los voy a repetir, pero sobre todo la ideación suicida, el riesgo de autolisis es gravísimo, que es lo más visible desde el punto de vista mediático, pero lo que no acaba, por supuesto, en suicidio, las secuelas prácticamente duran para toda la vida. No debe ser irreversible, pero el daño deja muchas mellas, sobre todo en la relación social posterior en la adultez. Eso respecto a la víctima. Respecto a al agresor o agresores, pues ya digamos en investigaciones digamos internacionales, la probabilidad de replicar esas conductas violentas en edades más adultas, tanto en la violencia doméstica como en la violencia laboral, móvil, por ejemplo, o acoso laboral, se aprende ese tipo de relación, es gravísimo. Por lo tanto estamos construyendo una sociedad que pues nos lo tenemos que mirar y por lo tanto tenemos que intervenir como profesionales de la psicología. 4 aspectos importantes del acoso escolar. La negación, la ley del silencio, también lo hemos hablado. Yo lo digo esta parte esto con experiencia. Nosotros hemos implantado en 10 centros y a pesar de ser del mismo grupo, lo que yo me he encontrado por parte de la dirección de los centros ha sido una resistencia tremenda. En mi centro no pasa nada, aquí todo funciona perfectamente, hay conflictos poco importantes, pero es mirar hacia otro lado. Eso es lo que yo me he encontrado en 10 centros con 10 directores de colegio, que luego, pues cuando han entendido la forma de intervenir, pues ha sido muy positiva. Pero inicialmente salir del silencio, de mirar hacia otro lado. Lo segundo, la banalización. También se comentaba antes la trivialización. Esto no es cosa de niños. El acoso escolar no es un juego de niños. Los adultos somos garantes de que un centro escolar no sea un campo de batalla. No puede ser. Esta banalización, esto no pasa nada, esto son cosas de niños, esto, digamos, se tiene que solucionar entre los niños, pues es un error tremendo que esa banalización, desde mi punto de vista, es uno de los indicadores o de los motivos de por qué estamos en una fase de eclosión justamente de esta violencia en nuestros centros. El error básico de atribución. Yo aquí, respecto a las víctimas, algo que hemos detectado es, desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, es que nada, absolutamente nada, justifica la violencia. Es decir, las víctimas, lo ha matizado muy bien David, hay una serie de factores, unos factores que hay que tener en cuenta y para intervenir, pero desde nuestro punto de vista no podemos caer en el error básico de atribución, donde todo nuestro esfuerzo vaya hacia la víctima como que realmente el problema está en la víctima. El problema está en las conductas violentas.
Otra cosa son factores que pueden predisponer, pero el problema no está en la víctima. Alguien que sea tímido, alguien que tenga problemas de relación, eso no justifica en absoluto que se pueda tolerar la violencia en las aulas. Por lo tanto, cuidado con el error de atribución. La revictimización secundaria sucede lo mismo, es una consecuencia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado que cuando hay un caso comprobado fehacientemente de acoso, se saca al niño del aula y toda la intervención, todas las mediciones de cuestionarios psicotécnicos, intervención es en la víctima? Desde mi punto de vista, que no estoy diciendo, por favor, que esto no haya que hacerlo, por supuesto el apoyo, pero el mensaje que estamos lanzando al aula es que el problema está en la víctima y que la intervención tiene que ser en la víctima para resarcir, digamos, sus problemas de relación social, que son las que provocan el bullying. Desde mi punto de vista es un error grave de enfoque de intervención en el acoso escolar. Concretamente ya, esto era importante el marco, porque si no se va a entender el programa de prevención. El programa de prevención del acoso escolar no es un protocolo. Un protocolo no es un papel, un documento que pone una serie de pasos y que está colgado en una web y que nadie sabe que existe prácticamente, que la aplicación es prácticamente errónea porque no se ha formado y no se ha analizado correctamente. El acoso, como se decía anteriormente, tiene muchas variables y hay que intervenir de una forma integral. En este sentido, los principios de este programa de intervención ha sido, por supuesto, una cultura de sensibilidad y atención a los comportamientos de acoso, un desarrollo de protocolos de buen trato en las aulas consigue un objetivo de prevención, facilitar herramientas de evaluación psicométrica. Tenemos que, como profesionales que hemos avanzado muchísimo en la tecnología, las herramientas psicométricas, tenemos que hacer valer de una forma clara que lo que no se mide no se puede gestionar. Y tenemos herramientas para detectar, no diagnosticar, en este caso el que voy a comentar, no diagnosticar casos de bullying, pero sí que detectar un screening de posibles indicios o conatos de acoso que habrá que intervenir de una forma mucho más rigurosa para determinar si ha sido o no ha sido. Pero tenemos herramientas para evaluar y medir. Identificar las conductas de maltrato y luego, por supuesto, definir un procedimiento de prevención del acoso y violencia escolar. Lo digo porque los protocolos, cuando ya detectamos que hay un posible caso de acoso o de violencia, hay que tener muy claro toda la comunidad escolar y las familias cómo se va a actuar. Y digo, los miembros de los centros escolares, profesores, personal de soporte, de recreo, de comedor, y los padres, para lanzar un mismo mensaje coherente y común, y que existe una relación y que cada uno vayamos por partes distintas. Bueno, en este caso, como comentaba, la intervención, es por ir un poco rápido por no pasar el tiempo, vale. Voy a explicar brevemente las fases en que han consistido. En primer lugar, lo hemos dicho, información y formación, tanto por supuesto a los directores, facilitar y amparar a los profesores y al claustro de profesores qué es acoso, qué no es acoso, qué es un conflicto puntual, diferenciar claramente, el personal de administración y servicios y los padres, porque si no formamos e informamos a los padres, luego la intervención va a ser mucho más complicada. Estuvimos en los 10 centros, recorrimos todos los centros, dando esta información y formación que fue de mucha utilidad, ya no únicamente del concepto de acoso y violencia, sino también explicar en qué iba a consistir los pasos de intervención y el proyecto que íbamos a poner en marcha, donde su apoyo era fundamental. Bueno, una segunda fase, una vez que ya se había informado y formado a todos los agentes escolares, fue el trabajo de los protocolos de buen trato. ¿Cuál ha sido el objetivo? Pues que los alumnos y las alumnas conocieran y debatiéramos en las aulas qué era acoso, qué no era acoso, porque eso sí que lo saben perfectamente. Hay veces que el concepto de acoso se cuesta, digamos, porque es un concepto más abstracto, pero sí que saben perfectamente identificar qué es lo que no quieren recibir como conductas en las aulas. Entonces, lo que hacíamos es, por supuesto, formar y desplegar al equipo de psicólogos que tenían que intervenir luego con los profesores a las aulas, y lo que hicimos fue, con los alumnos, describir que ellos mismos, los alumnos, eligieran un decálogo de qué conductas no querían que existieran en las aulas.
insultos, collejas, por supuesto sin perder de vista los medios tecnológicos. Y con todo ese debate se seleccionaba un decálogo con las pegatinas, aquí, con las digamos, pegatinas, y esto por supuesto con los padres informados, se hacía una rúbrica, es decir, los alumnos firmaban este decálogo como compromiso de que en el aula, en el sentido amplio, en el aula y en las redes sociales, esas conductas no las iban a emitir. Y firmaban junto con el profesor y con el director. Esto se quedaba en el aula. ¿Qué es lo que hemos detectado cuando se trabaja de esta manera? Que los alumnos primero identifican claramente cuando un alumno sí que está teniendo una conducta violenta, que puede con la reiteración convertirse en bullying, y hay una autorregulación muy potente en este sentido. Bueno. Vale. Sí. En paralelo, mientras estaba trabajando el protocolo de... Ya estamos, bueno, pues venga, muy rápido. Protocolos de buen trato. Se estableció un protocolo donde se especifica claramente las fases y los pasos que hay que seguir cuando se detecta un posible caso de acoso. Tanto a través, lo que voy a comentar ahora, con el cuestionario, cualquier denuncia o queja por parte de los alumnos, todos los pasos y por supuesto con la formación e información de los profesores para saber cómo actuar. Este protocolo se entrega a las matrículas cuando se hace la matrícula por parte de los padres para que conozcan exactamente el protocolo y se adscriban los padres a seguir las pautas. Porque lo que nos encontramos es que cuando a un padre se le dice que su hijo ha agredido a alguien, ha sido los demás, mi hijo no ha sido... Bueno, pues no, si te has adscrito a este protocolo tienes que seguir las pautas que se te marquen para intentar solucionar el problema. Voy muy rápido. Lo que no se mide no se puede gestionar. Dentro del programa de prevención hemos utilizado la herramienta TEBAE, que mide tres cosas: conductas de acoso, intensidad del acoso por la frecuencia reiterada y el daño que se puede detectar, el daño, digamos, que provoca esa reiteración. Con ese cuestionario lo que hacemos es sistemáticamente en 3 momentos al año, al principio de curso, a mitad y al final de curso, evaluamos, me refiero, esos indicadores posibles de conducta de acoso. Repito, no diagnosticamos acoso. No se puede con este cuestionario diagnosticar acoso. Lo que diagnosticamos es posibles casos, indicadores conatos, que luego hay que instruir e investigar. Estos son, digamos, los resultados. No voy a entrar en detalle, pero lo que tenemos es cada colegio monitorizado, cada aula monitorizada con la medición, y por lo tanto la intervención en el momento que hay una luz roja, que hay algo está pasando en el aula, es con ese protocolo, con los psicólogos formados, es cuando intervienen para abrir la instrucción y por lo tanto detener de forma inminente y de forma rápida un posible caso de acoso. Como decía, es un proceso. La detección temprana, la detención temprana es lo que consideramos que es realmente la forma de actuar, abordar lo que es los problemas de acoso escolar. Datos muy... ya estoy acabando, con el TEBAE lo que hemos encontrado es que en tercero de primaria hay un repunte, edades muy jóvenes, muy jóvenes, y es la evaluación, como digo, no de conductas puntuales, sino conductas, digamos, agregadas, reiteradas y con secuelas y daño. Por lo tanto, sí que podemos hablar, digamos, de acoso escolar, y es una de las edades que la parte, entre comillas, positiva es que la intervención y la iteración de la norma es viable y por lo tanto hay una esperanza de poder corregir y corregir en esas edades. Importante la corrección en estas edades, porque como hemos visto, si hay una impunidad y una banalización de la violencia, se va agravando el problema. Conclusiones. Primero, la banalización y la impunidad, desde mi punto de vista, es algo gravísimo que influye muchísimo en que el acoso se prolongue. La intervención temprana, lo hemos visto, la medición, inmediatamente la intervención con los protocolos de buen trato y con la información por parte de los profesionales con el protocolo de acoso. Lo que no se mide no se puede gestionar. Importante el plan de comunicación que integre a todos los agentes escolares. El cuadro de mando de acoso escolar es esa monitorización
Implicación de la alta dirección, los directores no pueden mirar hacia otro lado, nos tenemos que dar la mala noticia de que posiblemente haya acoso en nuestros colegios y tenemos que mirar y afrontar el problema de frente. El plan de formación fundamental, tenemos que amparar a los profesores, que sepan cómo utilizar los protocolos, que tengan el amparo de la institución, que no se sientan solos. Estamos en una fase de judicialización del acoso y dejar a los profesores abandonados es un error como cero. Equiparar las secuelas del acoso a las conductas violentas es un error. Yo muchas estadísticas que veo es que lo que dicen que es acoso es cuando ya hay una víctima. Es inadmisible cuando las conductas que estamos viendo son mucho más tempranas, el porcentaje es mucho más alto y hemos visto que en el proceso de la intervención tiene que ser en los momentos tempranos. No podemos decir que el acoso es cuando hay una víctima. Es decir, como cuando haya una muerte violenta de una mujer, es cuando realmente estamos hablando de violencia machista. Es inconcebible y es lo que está pasando en muchas estadísticas. Y la consecuencia de la no implantación es que estamos construyendo ciudadanos del futuro que van a aceptar la violencia y, como decía anteriormente Ángeles, no podemos permitir que justamente con esta responsabilidad y pudiendo tener mecanismos de intervención estemos mirando tanto políticamente o con medidas reactivas cuando ya el acoso ha sucedido, cuando tenemos que intervenir de forma temprana. Muchísimas gracias. Yo ante esta situación tan complicada, me gusta mucho esta frase de Víctor Hugo para que tengamos fuerza como profesionales de la psicología, y es que el futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido y para los valientes es la oportunidad de frenar esta violencia escolar. Muchas gracias. Ahora me toca ser la Sí, mala película, rápido, disculpad por la rapidez, pero por no comer el tiempo. No, entiendo que ya empezamos más tarde, entonces en Calete, si queréis hacerle alguna cuestión a Óscar, es el momento. Quería preguntarte si vosotros habéis aplicado el test AVE para hacer alguna valoración. Es el TEBAE. Eso es cuestionario de TEBAE. El AVE no lo habéis aplicado. Lo conozco, ¿Lo conoces? el AVE, sí, sí. Es el que uso yo, eventualmente es el que uso yo, que da un diagnóstico muy bien. El TEBAE nace del AVE, pero es un cuestionario abreviado, porque hemos visto que era muy, y bueno, es un cuestionario abreviado. Pero es similar al AVE, es muy similar, ¿verdad? Pero más corto, más corto. Cuando intervenís en los centros, lo hacéis en todos los niveles, desde primaria, secundaria, seleccionáis algún curso que ya sabéis que tiene cierto riesgo, ¿cómo es? La intervención la hemos hecho desde el segundo de primaria hasta bachillerato. ¿En todos? En todos. La evaluación, porque nos hemos encontrado que algunos centros nos decían esto. Yo me he oído cosas de direcciones de centros: oye, mira, yo mirando los ojos a mis alumnos sé lo que les pasa y en mi centro no hay nuestro caso. Y cuando hemos hecho la medición, pues desgraciadamente hemos encontrado, primero, lo que he dicho, un posible caso de acoso, y cuando ya se ha hecho la instrucción con el protocolo, desgraciadamente se ha podido constatar que estaba habiendo unas conductas violentas reiteradas, con daños ya graves. Por lo tanto, hemos preferido tener una amplitud de intervención muy grande. Por ahí atrás. Bueno, he visto, no sé si hay un estudio entre el factor de que el agresor y la víctima estén siempre en el mismo grupo. Quiero decir, que no haya cambios, que el agresor se sienta cómodo en un sitio, porque lleva ya 4 años, conoce muy bien a todos sus amigos y todo, para dar pie a las agresiones y tal. O se han estudiado también en grupos en los que ha habido muchos cambios de alumnos, en los que los grupos no están tan formados y no sé si me he explicado un poco. Sí, yo creo que a ver si lo he entendido y lo que nos hemos encontrado es entre distintos niveles o etapas y distintos grupos. Sí que hay casos de acoso, pero es más frecuente lo que es la violencia, la conducta, un conflicto más puntual. El acoso como tal, por esa reiteración y estar dentro de un grupo. Cuando digo un grupo no digo únicamente físicamente, porque luego está las redes sociales, es donde se da más ese caso.
muchas medidas, digamos, nosotros por ejemplo en nuestros centros, como en nuestros centros me imagino, sí que cada cierto tiempo se va haciendo, digamos, un cambio, ¿no?, en las aulas para evitar, digamos, si está habiendo esa reiteración, pues el modificar. Pero lo que hemos visto es eso, que entre distintas etapas o grupos, que los hay casos de acoso como tal, pero es más frecuente dentro del grupo cuando se sucede lo que es el bullying, Porque yo lo que sí que me parece así por lo que he podido ver documentales sobre el tema, es como el agresor tiene que sentirse a gusto en el grupo para poder llegar a, entonces con grupos más cambiantes que puedan cambiar por asignaturas o tal, no se llega hasta cierto punto, no permitir que el agresor se sienta a gusto para poder ridiculizar no sé si... Sí, ya te entiendo. Yo creo que David ha hecho un comentario al respecto antes respecto al perfil del agresor que iba más o menos en esa línea, al final del todo, ¿no?, en esa línea de, digamos, de que tanto a lo mejor ese tipo de grupos que mejoran, digamos, esa autoestima por parte del agresor, una autoestima, digamos, alta, es favorecedora dentro de un grupo donde sí que hay una familiaridad, o también ha parecido lo contrario, ¿no?, que grupos quizás menos conocidos o menos familiares, cuando hay ese grupo también puede suceder una autoestima menor y que también provoca esa violencia. Digamos, nosotros datos tan concretos como nos estás preguntando yo no los tengo, pero bueno, es un tema muy interesante para valorar. Yo sí que, algo que no, por la rapidez y rápido no he dicho, pero porque esto es muy importante. Cuando se implantan los protocolos de buen trato, además de trabajar las conductas que no son admisibles en el aula, se trabaja también de forma tutorizada, por supuesto, posibles sanciones de no cumplir esas conductas. Es decir, que de forma tutorizada los alumnos también participan en esas posibles sanciones proporcionales a la conducta que no se ha admitido. Es tremendo y también muy potente porque se pacta también las consecuencias que va a tener cuando te saltas el decálogo que acabas de firmar. Esto no quiere decir que las sanciones sean el remedio del acoso, no estoy diciendo esto. Pero yo, como he dicho al principio, el objetivo es detener, a nosotros lo más importante es la víctima, en esta fase de intervención, la víctima. Por lo tanto, el objetivo es detener la conducta, que sabemos que es lo que sucede y las consecuencias que tiene. Y, por supuesto, que la impunidad, que yo me salto las normas, me salto las reglas, me salto lo que acabo de firmar y no pasa nada, es un mensaje nefasto. Tiene unas consecuencias que incluso el protocolo, por supuesto, se vincula con el régimen disciplinario. Hay que lanzar el mensaje, aparte de muchas más cosas, y trabajar con los agresores. Pero el mensaje es que no vale todo y que cuando tú tienes una conducta violenta hay unas consecuencias proporcionales. Lo digo porque eso es una parte de la intervención muy importante que se vincula en ese trabajo del decálogo con el régimen sancionador y quitando la connotación peyorativa, que a los psicólogos nos cuesta mucho hablar de sanciones y de castigos, pero tampoco, no es bueno lanzar el mensaje de que todo vale y que no hay límites. Oye, yo quería, el libro ese que habéis escrito vosotros, No, digo que había una pregunta, pero luego... No, yo es que estoy interesada en el libro ese que habéis escrito. Sí. Exactamente ahí, ¿qué es lo que se puede, cómo se puede utilizar, ya que lo habéis escrito? A ver, el libro, el objetivo, y lo digo claramente, el objetivo es intentar facilitar, la arquitectura, lo que he dicho, el esqueleto, que luego se puede enriquecer, pero el esqueleto está incluido el TEBAE, con el baremo y la corrección, para que se pueda utilizar el cuestionario, por lo tanto con el libro se puede utilizar el cuestionario y la medición, y está definido totalmente los pasos que hemos comentado, que hemos trabajado paso por paso, qué es lo que hay que hacer, con los cuestionarios, como decía, la metodología Metaplan, que es la que se utiliza para el protocolo de buen trato, es decir, con las preguntas, las herramientas que tenemos que utilizar, que es sencillo, estamos hablando de sentido común, pero que bueno, hemos ordenado los pasos que hay que hacer. Vale. Y es para eso, para los centros que lo puedan implantar directamente con... Que se podría implantar así con ese... Sí, sí, vamos, perfectamente, porque está la medición y están los pasos que hay que dar para
para implantar este programa de intervención, que estamos ahora recopilando todas las evaluaciones que comentaba el TEBAE, y por tanto es un resultado que va a ser muy interesante el análisis. Cualitativamente estamos viendo que los focos puntuales, o los focos me refiero que sí que hemos detectado, sí que la intervención y la contundencia ha sido, la contundencia de intervención está dando sus frutos. Hablo desde el punto de vista cualitativo. Los datos cuantitativos, cuando los tengamos, por supuesto, los compartiremos. Hay una última pregunta, porque si no hay que dar paso ya a las compañeras. En relación a la vinculación que comentabas entre el protocolo y el régimen sancionador o el régimen disciplinario o el reglamento del régimen interior, que antes decía Ángela Mostencio, no sé si puede ser un sesgo el hecho de que las edades que arrojaban los estudios fueran de primaria, el hecho de que esté vinculado siempre con conductas positivas o conductas violentas. Quiero decir, llevo 18 años como tutor de cuarto de la ESO, además como orientador. Perdón, ¿de qué etapa? Cuarto de la ESO. Y sé perfectamente que una persona, especialmente además un perfil femenino, saben cómo hacer a una persona que se sienta mal sin infringir ninguna de las normas que aparecen en el reglamento del régimen interior. Y eso se nos escapa a veces a la hora de intervenir. Es decir, se puede invitar a todos los compañeros o compañeras de clase a un cumpleaños, pero una persona no. Se puede salir al patio y saludar a todos, pero una persona no. Se puede salir e invitar a todos los compañeros, pero una persona no. O sea, no le está tirando el bocadillo, no le está insultando, no está haciendo nada que pueda estar regulado en el reglamento del régimen interior. Y de una u otra forma eso se puede llamar acoso porque la persona que está recibiendo ese trato. Claro, entonces, al ver lo que comentabas del protocolo de buen trato, la pregunta es hasta qué punto incluye también la omisión de conductas deseables, que de no hacerlas tampoco pueden ser sancionables, porque muchas veces te encuentras, ya hablo como tutor, ¿no?, con el papel de que llega un padre diciendo qué está pasando aquí, y dices, mira, realmente no puedo intervenir porque no hay, o sea, no puedo obligar a un niño de cuarto de la ESO, 16, 17, 18 años, a que invite a todos a un cumpleaños. Claro, yo no puedo hacer eso. No puedo obligar a que devuelva un saludo porque va a decir, sí, saludé con la cabeza, pero luego no lo saludé, etcétera, etcétera. Y eso es difícil de detectar y más de intervenir. Pues muchísimas gracias por la pregunta, porque es muy interesante. A ver, por eso hablaba del protocolo de buen trato, que es para trabajar y que esa autorregulación es muy potente, pero vuelvo a insistir, lo que no se mide no se puede gestionar. Es decir, tú cuando mides realmente, y el cuestionario te lo dice, justamente las personas que están siendo bloqueadas socialmente, ninguneadas, en el cuestionario sí que te lo traslada. Es muy importante que la administración de la prueba esté muy bien hecha para evitar, digamos, lo que también comentábamos antes de no me quiero chivar, estas cosas, pero cuando se administra bien el cuestionario y se establece ese flujo de comunicación, sí que los alumnos que están sufriendo lo que tú estás comentando, el bloqueo social, la rumorología, el que no me inviten a un cumpleaños, te lo trasladan. Por lo menos ya lo has detectado, porque te aparece en el cuestionario. Luego la intervención, evidentemente, es muy compleja. Por eso decía que esto no es la panacea, ni es, digamos, con humildad, es intentar trasladar una forma de trabajar, por supuesto con sustento científico, pero que se pueda alimentar muy claramente. La identificación sí que se tiene, pero lo que tú comentas, por ejemplo, es un paso más que habrá que ver entre todos cómo podemos mejorar que esas conductas de bloqueo social o más sutiles no se den en el aula, que también provoca mucho daño, por supuesto. Muchas gracias. De hecho, yo intentando unir, porque luego la siguiente experiencia y la siguiente, muchas veces lo que vemos es que a los centros llegan actitudes o situaciones o conductas que no pasan realmente en el centro, sino que vienen de fuera. Eso, lo de las amistades, todo eso. Entonces a veces es difícil, claro, no puedes detectar o pasar cuestionarios luego en otros ámbitos, ¿ves? Pero bueno. Pues, perfecto, pues muchísimas gracias. De todas formas, si luego quedará tiempo y tenéis todavía ganas a estas horas de un viernes estar, yo no voy a ser más mala, ¿eh? Pues cuando quieras, Marisa, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Bueno, yo quiero agradecer a la organización, por supuesto, que nos
que nos dé la oportunidad a mí y a mis compañeros del grupo de mediación del IES Valle de Ayer de presentarnos un proyecto que se ha alargado a lo largo del tiempo, desde su fundación más o menos allá por finales de los años 90 y en el curso 2000-2001, que es donde realmente se diseña el proyecto y se empieza a implementar. Y lo queremos presentar con mucho orgullo porque realmente creemos que es un grupo y un proyecto que nació por una necesidad sentida en el centro y que a lo largo del tiempo ha formado parte de esa cultura del centro y en el que nos hemos identificado, incluso los que hemos llegado de forma posterior. Quiero decir con eso que yo estoy aquí hablando y voy a presentar un proyecto y cómo llega y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, aunque yo no formo parte de ese grupo fundador del proyecto de mediación, y está aquí mi compañero Juan Luis y mi ex jefa de departamento Marisa Cosén, que sí estaban dentro de ese grupo impulsor del proyecto, y nosotros hemos llegado y esperamos irnos herederos de ese proyecto que nos han encomendado. Bueno, nuestro centro es... quiero detener, a lo mejor me extiendo un poco en hablar del contexto del centro y la situación que tenemos en nuestro centro, porque creo que es importante que se sepa cómo un proyecto nace cuando se necesita y si realmente el claustro de profesores y la comunidad educativa se siente identificado con ese proyecto, pues ese proyecto perdura en el tiempo. Como os decía, el proyecto nace con una necesidad a finales de los 90 y se empieza a implementar en el curso 2000-2001, pero se ha alargado hasta ahora, hasta este curso actual, que es el 16-17, y tenemos intención de que siga ahí, y además creemos que es una de las acciones que es favorecer la convivencia en los centros escolares, una necesidad que seguirá ahí por mucho tiempo. Voy a contar un poco cómo es esa necesidad sentida de que nazca el proyecto de mediación en el IES Valle de Ayer. Nos estamos situando, como decía, en la implantación de la LOCSE, y eso supone para el concejo de Ayer, pues no he hablado un poco por estas cuestiones de tiempo sobre cómo ha sido la evolución demográfica y económica del concejo de Ayer, porque bueno, creo que la mayoría de todos somos asturianos y sabemos lo que ha ocurrido en las cuencas mineras. Voy a centrarme un poco entonces en cómo surgen los conflictos y la necesidad de poner ideas a funcionar para mejorar la convivencia en nuestro centro a raíz de que surgen los conflictos. Creemos que el origen y el germen de los conflictos surge de cuando existe un calidoscopio tanto de alumnos y profesores que se fusionan en un centro tras la implementación, como decía, de la LOCSE y la fusión de un centro de FP y de bachillerato, y que con la incorporación también de los alumnos de la ESO, bueno, del primer ciclo de la ESO, entonces, primero y segundo de la ESO, ¿no? Llegan también maestros del centro y tenemos ahí una situación de un alumnado variopinto. Estamos todavía en plena explotación de los pozos mineros del Valle de Ayer, y tenemos en esos años en los que surgen los conflictos, tenemos del orden de unos 1.100 alumnos en este centro. Los conflictos están ahí, se detectan los conflictos y evidentemente en los conflictos en los centros escolares se actúa pues, de forma de aplicación del reglamento de régimen interior que Ángela nos había comentado y que establece unas normas de actuación ante cualquier actuación punible por parte de nuestros alumnos. El sistema garantista que establece el reglamento de régimen interior creemos que es necesario, como nos decía y nos comentaba antes Óscar, ¿no? Es decir, que los alumnos tienen que saber que determinadas actuaciones tienen que tener un castigo, es decir, tienen que tener un peso, no todo vale, y hay actuaciones que requieren de una penalización. Eso hace que durante estos años en el centro esta aparición de estos conflictos y esta necesidad de aplicar esas medidas correctivas nos llegue a que hay, digamos, una explosión de expedientes disciplinarios, de tal manera que en un expediente disciplinario que se incoa después de unas faltas graves de un alumno, de reiteradas faltas leves, en el reglamento de régimen interior, pues hay que nombrar un juez instructor en un expediente disciplinario. Entonces, de los aproximadamente 80, de un claustro de aproximadamente 80 profesores que hay en esa época, pues casi todos tienen que pasar por ser jueces instructores. Esto creaba un trabajo sobreañadido, digamos, al esfuerzo docente, y además suponía que si existía esa forma tan reiterada de producirse estos conflictos, es que eso no estaba funcionando la aplicación del reglamento de régimen interior. Entonces había que buscar otras salidas. Surge así, digamos, la sala de profesores como un grupo de discusión, ¿no? La sala de profesores, que es normalmente donde muchas veces deberíamos de tomar
actas de muchas de las cosas que se dicen en las salas de profesores, porque a veces son incluso mucho más importantes y tienen más trascendencia que lo que ocurre a lo mejor en un claustro. De esos grupos de discusión surge esa pregunta que va a guiar el nacimiento del proyecto de mediación, que es que ¿cómo podemos mejorar la convivencia en IES y que no sea simplemente por una aplicación de un reglamento y de una aplicación de unas normas? El grupo de trabajo impulsor de este proyecto de mediación, como digo, va a hacer que intervengan... Gracias. Van a hacer que intervengan todo este calidoscopio de profesores que decíamos que llegan al centro como producto de esa fusión. Va a haber en ese grupo impulsor, va a haber profesores de todos los departamentos didácticos, va a haber también miembros de, o digamos simpatizantes de las distintas corrientes pedagógicas, desde las más tradicionales hasta las más innovadoras, y además de los distintos niveles educativos, desde la EGB, el bachillerato y la formación profesional. Es importante saber que este grupo de trabajo es variado, que tiene toda esta variedad en el grupo, porque eso es lo que va a hacer que el proyecto que saquen adelante no se identifique exclusivamente con una línea ideológica o una línea metodológica, sino que realmente sea representativo del claustro del centro. A partir de ahí, ese grupo de trabajo realiza la revisión bibliográfica, el acceso a la información en esos momentos no es tan fácil como ahora, no estaba internet extendido a ese nivel, y entonces, pues la revisión bibliográfica se basa fundamentalmente pues, en lo que nos llegaba en los centros, ¿no? Casi todos los centros estábamos suscritos, que eran cuadernos de pedagogía, ¿no? Y dentro de los cuadernos de pedagogía, pues los artículos que el grupo trabajó y analizó, pues fueran de Paco Gascón, ¿verdad?, Juan Luis, y de Jean-Marie Muller. A partir de ahí se busca las soluciones, ¿no? Esa búsqueda de soluciones pasa por buscar esa formación que se requiere para poder llevar a cabo un proyecto. Un proyecto de mediación requiere, antes de nada, la formación de los profesores que quieren impulsarlo y después, posteriormente, claro, la formación de los alumnos que vamos a querer que participen en el grupo de mediación. Elegido que la mediación es la salida que vamos a buscar para esa mejora de la conflictividad escolar, y con eso quiero dar respuesta un poco, permitirme que introduzca al compañero orientador que era tutor de cuarto de la ESO, que nos decía que hay cosas que no son sancionables desde el punto de reglamento de régimen interior, que no tienen una norma que aplicar, pero que sí debemos de actuar cuando las detectamos, y por ejemplo podemos hacerlo a través de la mediación escolar. Surge entonces la necesidad de diseñar las actuaciones. Vale, la mediación parece que es una herramienta metodológica válida para resolver conflictos, eso dice la literatura, pero nosotros tenemos que diseñar nuestras propias actuaciones dentro de nuestro centro. Para diseñar esas actuaciones, primero se plantea pasar un cuestionario a nuestros alumnos, y después se extendió a los profesores, un cuestionario que se diseña para ver cómo los alumnos detectan y visualizan los conflictos que hay en nuestro centro, de qué naturaleza son y más o menos qué soluciones aportarían ellos. La mayoría de nuestros alumnos visualizan que los conflictos mayoritariamente se establecen entre el cuestionamiento de la autoridad del profesor, ¿no? La idea de que muchas sanciones son exclusivamente porque el alumno contesta al profesor, etc. En menor medida ya son conflictos entre alumnos, conflictos entre iguales por otro tipo de situaciones no académicas, y las soluciones que ellos proponen sorprendentemente es que a lo mejor realmente sí hay que seguir aplicando más medidas correctivas del reglamento de régimen interior, y también nos sorprende, lo esperábamos realmente, que optasen porque las soluciones también podían estar en el diálogo. El vaciado de ese cuestionario hizo reflexionar a muchos de los profesores componentes del grupo sobre que a lo mejor precisamente las metodologías que se estaban utilizando, esta idea que teníamos los profesores de BUD, ¿no?, desde el silencio absoluto en el aula para poder impartir clases magistrales, a lo mejor eso hace que la gente se plantee realmente un cambio metodológico de su actuación, porque a lo mejor también esa es una forma de prevenir el conflicto, ¿no? Es decir, los conflictos no solamente a lo mejor tienen el origen en los alumnos, sino que nosotros mismos, en este caso estos profesores se hicieron esa reflexión sobre sus propias metodologías. Surge la necesidad ahora de que los profes del grupo de mediación están muy concienciados de la necesidad de implantar el proyecto, etcétera, etcétera, pero hay que captar a los alumnos, para
el proyecto de mediación. Y entonces, bueno, como veis, aprovechamos la ocasión de que se hace un edificio nuevo en esos años, en los años 2000, y el lema del tríptico que se hace para dibujarlo os sonará un poco a otro IES es posible, aprovechando esa ocasión de que va a haber un instituto nuevo, también va a haber una forma de relación entre la comunidad educativa, también va a ser posible, y el lema se toma de la contracumbre de Seattle que ocurría en esos temporalmente coincidía, ¿no? Que era el primer movimiento contra la globalización. Bueno, pues nada, la campaña de publicidad de nuestro proyecto pasa por una estrategia que va a consistir en despertar la curiosidad de los alumnos del centro. Bueno, se establecen una serie de flechas que se van situando por el centro, por las escaleras, por distintas situaciones y tal, y entonces en distintas semanas se van apareciendo carteles que, este es el cartel final, ¿no? Donde ya se deja claro cuál era a dónde conducía la idea esta de que ellos se les despertase ese interés y esa gana de saber qué era lo que se estaba proponiendo en el centro, y todo esto conducía a un cuarto donde estaba una urna, donde estaba la propuesta de formarse como alumnos mediadores. Las estrategias valen todas a veces, ¿no? Incluso las mentiras piadosas, y entonces en esa ocasión lo que ocurrió es que los alumnos no podían ver esa urna vacía, y entonces pues introdujeron algunos papeles como para que pareciese que ya había alumnos interesados en participar en el proyecto, para que otros también se sumasen al proyecto. Bueno, pues ahora ya teníamos en esa primera iniciativa, con esa mentira piadosa de la que hablamos, pues se tiene a 16 alumnos que quieren participar en el proyecto de mediación, y ahora tenemos el barro, tenemos la masa, ya tenemos ahí la materia prima para formar los alumnos mediadores, pero ahora hay que establecer estrategias de formación. Las estrategias de formación con alumnos son posteriores a una cosa que me acabo de saltar, ¿no? Por esto de las prisas, que es la formación de los profesores. Este grupo de profesores se formó porque solicitaron la ayuda del CPR de Cuenca Sanalón, es decir, fueron a la administración a buscar esa ayuda para formarse, y se puso en contacto con un centro de Santander, de Casturbiales, el doctor Zapatero, y entonces se organizaron 2 seminarios de formación en el IES de Moreda, donde fueron también profesores de otros centros, y en esa ocasión, pues aquí además, digamos desde aquí, en esa visión histórica, tenemos que agradecer un poco ese esfuerzo que hicieron los compañeros del IES de Casturbiales, que en esas sesiones del viernes por la tarde venían después de haber dado sus clases, etcétera, etcétera, y no estaba la autopista que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Bueno, pues los referentes formativos de los profesores de Casturbiales que vinieron eran la corriente Guernica Gogoratz y ¿cómo era el doctor? Jean-Paul Lederatz, efectivamente. Después se hicieron otras actividades de formación, una de ellas ya me tocó vivir la mía en el centro, y las actividades de formación así con bastante calado fueron las de Galtu, a esas no llegué, pero sí luego ya tuvimos la presencia de Torrego en nuestro centro, que vino invitado en varias ocasiones, y además en el último año que vino, que yo ya estaba en el centro, la formación ya fue más allá de los profesores, sino que también participaron las familias en esa formación, etcétera, etcétera. Para la formación de alumnos, que es tal y como ahora se inició esa formación de alumnos con formación de profesores, y es tal como la concebimos ahora en el curso actual. La formación es conjunta, profesores y alumnos. Las actividades de formación que vamos a diseñar, o bien participamos los profesores del grupo de mediación con estas técnicas que hemos podido aprender en otras sesiones de formación previas, o cuando traemos iniciativas de formación nuevas como las del año pasado sobre la utilización de las redes sociales, pues participamos tanto los alumnos como los profesores, que a lo mejor nosotros tenemos más que formarnos en redes sociales que nuestros propios alumnos. No es casualidad que aparezca aquí el anagrama del Movimiento por la Paz, porque le debemos a Celeste mucho de la formación de los alumnos de nuestro centro, y creo que es de justicia presentarla porque ella también forma parte de este proyecto. El objetivo de la formación de nuestros alumnos, pues claramente es, como decía Ángela, la formación individual, en asertividad y en empatía, y sobre todo también en la formación de grupo y las relaciones interpersonales. El objetivo fundamental es tender puentes que faciliten la convivencia en nuestro centro. Las funciones de los alumnos miembros del equipo de mediación, ¿cuáles solicitamos? Pues esperamos de ellos. ¿Qué objetivos de formación tenemos? Pues los que aparecen aquí y que tomamos de uno de nuestros referentes de formación en el centro.
Quiero decir también que en el equipo de mediación no buscamos exclusivamente formar alumnos al servicio del centro y de mejorar la conflictividad, no. En los últimos años el centro es un referente social de sociabilización de nuestros alumnos, es decir, muchas veces tenemos que tener en cuenta que el contexto de la formación de nuestros alumnos es por las tardes. Y los alumnos que lamentablemente tienen las tardes libres suelen ser alumnos que no tienen a lo mejor un apoyo detrás que les prepara sus actividades extraescolares, que les prepara sus clases particulares, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, en esas actividades de formación, por supuesto que la participación en el grupo de mediación está abierta a todos los alumnos, pero tenemos que contemplar la posibilidad de que algunos de los alumnos que se nos sumen a la formación de mediadores, al grupo de mediación, son los alumnos además, a lo mejor más disruptivos y a lo mejor alumnos que realmente puedan resultar chocantes que formen parte del grupo de mediación. Pero es que, vuelvo a repetir, el objetivo fundamental de nuestro grupo de mediación no es formar alumnos mediadores para que participen en procesos de mediación, sino dar esas herramientas de relación interpersonal y de resolución de conflictos propios, de conocimiento de uno mismo en estas actividades de formación. Es decir, el objetivo fundamental es que los alumnos aprendan del propio conflicto, que aprendan del conflicto y que sea una oportunidad para el aprendizaje. Por supuesto, el reglamento de régimen interior es fundamental en los centros y como sabemos que es fundamental y sabemos que las actuaciones que se lleven a cabo en los centros lamentablemente tienen que estar muy burocratizadas, es decir, lo que no está en el papel no existe. En el momento que el proyecto de mediación está funcionando y lo estamos implementando como una medida de actuación en ciertos conflictos, pues entonces creemos y surge la necesidad desde el propio, en concreto de un profesor, pero los demás le apoyaron, de incorporar las actuaciones del programa de mediación al reglamento del régimen interior. Y así está a día de hoy, está en el capítulo 6 y en el capítulo 7, nuestro reglamento del régimen interior es público en la web del centro y aquí aparece ahora mismo en el capítulo 7 de ese plan integral de convivencia que es preceptivo desde el año 2008 y aquí en ese capítulo 7 se regulan las normas de actuación. Quiero simplemente poner esta parte que forma parte de ese desarrollo normativo, digamos que mejor dicho, de esa incorporación de nuestro proyecto de mediación al desarrollo normativo, fijándonos especialmente en que este sería como, digamos, las fases que tenemos previstas, que se tienen previstas en los procesos de mediación, que es primero ver cómo se inicia el procedimiento, y ese inicio del procedimiento lleva, por supuesto, que se reúna la comisión de mediación. En la comisión de mediación pues participa, por supuesto, miembros del equipo directivo, participan profesores del grupo de mediación y a partir de ahí se observa el conflicto y se ve si es una posibilidad y se tiene a la norma establecida sobre la posibilidad de que sea un caso de mediación, lo que comentaba el compañero. Puede ser una cosa, nuestros alumnos mediadores de aula pueden detectar esa situación, ¿no?, del compañero, del alumno que no es nunca invitado a un cumpleaños. Eso, si es posible, llega a nosotros y nosotros llegamos a saberlo. Es un centro actualmente pequeño, tenemos una matrícula de unos 300 alumnos y se acaba sabiendo todo, ¿no? Y entonces ahí hay que actuar y entonces se ve si es una posibilidad. Pero hay casos que no. La propia comisión de mediación decide que no es un caso de actuación de mediación, sino que es una de pura aplicación de un reglamento de régimen interior por una falta grave. Normalmente el desarrollo de la sesión de mediación, el desarrollo de que es el acto de mediación, es decir, donde el alumno mediador o el profesor mediador y el observador actúan con las partes enfrentadas, que no tienen por qué ser alumnos, ahora comentaré algunos de los casos, esa sesión tiene que estar previamente preparada para que eso se pueda desarrollar en una sola sesión, porque a partir de esa sesión tienen que quedar las cosas claras, porque el objetivo final es que se quede escrito este acto de mediación donde las partes se comprometen a cumplir ese compromiso de que ellos aportan como solución a su conflicto. Desde luego la voluntariedad, la participación en un acto de mediación siempre es voluntaria y en caso de alumnos menores, por supuesto, con el consentimiento de sus padres, que también son informados y que van a ser sometidos a este proyecto de mediación. Una vez que se adquiere este compromiso de esta actuación, de que ellos ven que con este compromiso van a mejorar el conflicto, va a haber unas actas de seguimiento por parte de la comisión de mediación de que ese compromiso se está siguiendo y en el momento que se ve que realmente el conflicto se ha diluido, ha finalizado, el compromiso se ha cumplido, digamos que se da por finalizado el proceso. Aquí quiero plantear un poco de cuál es la historia actual de la mediación y daros números, ¿no? Números realmente. Bueno, pues actualmente, como digo,
la conflictividad en nuestro centro está bastante reducida. Luego daré unos indicadores claros que nadie me va a negar su validez, porque ya has hecho referencia a ellos. Y ahora actualmente estamos en el caso de 3 mediaciones al año más o menos. 3 mediaciones que últimamente sí suelen ser mediaciones entre alumnos, pero por ejemplo podemos daros como datos que en el año 2000, en el curso 2005-2006 hubo 5 casos de mediación entre alumnos, pero hubo un caso de mediación entre profesor y alumno y hubo un caso de mediación entre 2 profesores. Sí, solamente una cosa, solamente terminar, que creemos que no solamente el grupo de mediación tiene que actuar en situación de conflicto, sino que también el grupo de mediación tiene que crear actividades o mantener a los niños ocupados, digamos, es decir, darles posibilidades de una actividad formativa que evite esos tiempos muertos dentro del centro que puedan llevar al conflicto. Y es muy llamativo, lo pongo aquí, el futbolín, porque si vais a los recreos de nuestro centro veréis como aquel futbolín no para. Aquí el futbolín no para, y a todos los profesores cuando llegamos nuevos nos llama muchísimo la atención aquellos alumnos nuestros que están allí siempre con el futbolín dándole. Yo creo que ya hasta deberíamos de comprar otro. Y este es el referente de Díaz Aguado, sobre el que nos habló Ángela antes, y quiero decir que nuestro centro fue muestra de este estudio y nos sentimos muy orgullosos para que veáis que este estudio se publica en el 2010, pero yo creo que ahora mismo no tenemos otro indicador más que ese estudio del 2010, pero hay una comparativa, ¿no? Hay un feedback de este estudio a los centros, donde se nos da la comparativa de los resultados de nuestro centro con el referente estatal, y como veis, esto no es trampa, nuestro centro está en verde. Las medias de nuestros en la calidad de la convivencia evaluada a través del alumno, la gráfica verde es la nuestra, está por encima de la nacional en nuestros casos, y también la calidad de la convivencia evaluada a través del profesorado. Estos 2 indicadores del estudio de Díaz Aguado nos deja claramente, bueno, vemos aquí que está en la relación y comunicación con las familias. Estos tenemos, es cierto que es una debilidad de nuestro centro, pero no podemos ir a buscar a las familias a casa, ¿de acuerdo? Las líneas de trabajo actual que tenemos en el grupo de mediación, pues es la formación conjunta del profesorado, como ya decía, y ahora con una debilidad sola también este momento. Empezamos a tener un serio problema para tener solamente sesiones de formación por las tardes, entonces la formación la tenemos que estar incorporando en las sesiones de tutoría, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, como el lunes pasado, pues aprovechando que nuestro centro tiene una escuela de hostelería, pues hemos aprovechado para invitar a comer a los chicos que se quedaban a formarse por la tarde en las actividades de formación, digamos, como esa especie de premio. Una cosa también muy importante es que los alumnos de nuestro centro siempre han participado en todas las actividades extraescolares que se han organizado desde la consejería o bien desde el ámbito estatal, como pueden ser los Encuentrastur y otras actividades que nos dan la oportunidad de trabajar la convivencia con otros centros escolares. Este es el equipo de mediación del IES Valle de ayer en la actividad final del curso pasado, ¿de acuerdo? Y veis cómo estábamos con la actividad de la tela de araña, y estos son nuestros alumnos de los que nos sentimos muy orgullosos, porque aunque no os puedo poner el vídeo donde sale claramente la actividad, donde el cofre con el espejo, nuestros alumnos son realmente el tesoro de nuestro instituto. Y si queréis conocer algo más de lo que hacemos en el proyecto de mediación del centro, pues aquí os queda el enlace al blog del centro, del grupo de mediación del centro. Muchas gracias y disculpad. Muchas gracias, Marisa. Me consta que su centro es muy activo, conozco tal, he comido en su centro servido por los alumnos, es un centro muy dinámico y que es ejemplo para otros centros que muchas veces se cuentan estudios que está fenomenal, pero estos son hechos reales que se hacen en Asturias y en centros reales con niños y profesorado, que muchas veces se habla de lo negativo, pues aquí es un reflejo del buen hacer de un centro y de un equipo de mediación como el que Marisa representa. ¿Alguna cuestión? Únicamente una pregunta, los mediadores que son voluntarios, ¿no? ¿Se eligen en una determinada etapa o van en los primeros cursos de la ESO, pequeños? ¿O son bueno, mayores? por no extenderme, no dije mucho cómo era el proceso actual que tenemos de la captación de alumnos, ¿no? En primero de la ESO, con los alumnos de primero de la ESO hay una sesión informativa que corre a cargo de otros alumnos mediadores que ya han pasado en cursos anteriores por el programa. Y además estamos a punto de celebrarla, tenemos una reunión con las familias que se incorporan al centro para fomentar la mediación y que los padres vean ese aspecto positivo que les oferta el centro, y además acercarlos a
a ellos mismos a que puedan ver la posibilidad de a lo mejor de que nosotros podamos tener que intervenir en algún tipo de mediación con algún profesor, etcétera, etcétera, y de que alienten a sus hijos a participar en el proyecto. Las actividades de formación son graduadas según los años de incorporación de los alumnos, y también es importante, como decimos, el grupo está abierto a todos los alumnos que quieren participar, pero los alumnos mediadores sí tienen un perfil concreto. Es decir, eso en las reuniones de mediación que tenemos semanalmente, sí vemos cuando se detecta un conflicto y hay que prever el diseño de una actuación de mediación, y vemos qué alumno puede ser el oportuno para participar o no. Eso sí requiere, no llega uno del primer año a ser alumno mediador. Bueno, muchas gracias, Marisa. Pues Pilar. Pues bueno, muchas gracias a todos. Si las últimas intervenciones han sido a toda pastilla, la mía creo que va a ser, tengo vista por la hora, por agradeceros a todos que estéis aquí hasta ahora, y espero aportar algo porque realmente estoy muy agradecida por la invitación, he aprendido muchísimo, y os quiero transmitir yo, bueno, pues que todos estos niños, que ciertamente cualquier niño puede ser víctima de acoso, víctima de cualquier tipo de violencia en el aula, pues hay un colectivo muy especial que está integrado en la actualidad en las aulas, y es los niños con algún trastorno del espectro del autismo, ¿no? Con capacidad para aprender, y especialmente voy a hablar de lo que más conozco, que son los alumnos con síndrome de Asperger. Como sabéis, los TEA tienen una variabilidad bastante grande y vais a encontraros en vuestras aulas algún niño con TEA a lo largo de vuestras carreras. Esto es por estadística inevitable. Muchos a lo largo de estos años de formación, después de las charlas, se han dado cuenta que han tenido alumnos con TEA, que han pasado desapercibidos quizás. Y bueno, yo creo que David también incidió mucho, realmente todos, ¿no?, en las características que pueden disparar un caso de acoso. Si que un niño tenga un poquito de sobrepeso, tenga alguna cosa llamativa, puede ser un disparador. ¿Qué decir de niños que tienen problemas con la sociabilidad, con la comunicación, tanto la verbal como la no verbal, unos patrones de conducta y de intereses muy peculiares, que son realmente niños raros y que realmente no es una enfermedad ni una discapacidad visible, totalmente visible, sin embargo está ahí. Es un producto de la neurodiversidad humana, como bien sabéis, y que se ha llamado siempre síndrome invisible por algo. Están en el aula, son exteriormente como cualquier otro niño, y sin embargo hay algo que, como os diré luego, no es totalmente invisible para los demás alumnos, y es una gran fuente de eso, de conductas de pequeños acosos, de acosos más graves, de incidencias. Estos niños van a aparecer en el aula en primaria, en cualquier etapa educativa, con mucha más prevalencia que cualquier otra población pediátrica, ¿no?, que incluso con niños con cáncer infantil, diabetes, espina bífida, síndrome de Down incluidos. Es decir, hay muchos niños realmente con Asperger, se detecta cada día más, por lo tanto cada vez más, hablábamos antes también de quizás algún falso positivo, que bueno, no pasa nada, ¿no? Siempre es mejor intervenir y que luego el niño mejoró, ¿no?, y se le quitó el diagnóstico, que no hacer nada. Pero sí que la incidencia también es bastante alta, mucho más de lo que se pensaba en un principio. Las cifras bailan y hay veces que nos llegan cifras, sobre todo de Estados Unidos, muy preocupantes. Yo creo que, bueno, las de la FAE, que es la Federación Asperger España, nos dicen que de 3 a 7 de cada 1000 niños. O sea, en un centro grande de 1000, 1200 niños tendríamos un mínimo de entre 5 y 7 u 8 niños, ¿no? Tampoco es tan poco, si lo pensáis con detenimiento, son bastantes niños en cada centro. Hasta ahora, y es un dato en revisión, teníamos muchísimos más niños que niñas diagnosticados realmente. Estos criterios se están revisando porque se cree que el Asperger en las mujeres, en las niñas, se expresa de una manera más suave, van pasando más desapercibidas, y también porque hasta ahora se intentó detectarlas con instrumentos hechos para niños, ¿no? Digamos que no las miden bien, no las detectan bien. Bueno, esto yo pretendía ir paso por paso, porque siempre que tengo oportunidad pues me lanzo, ¿no?, a divulgar más y más, pero bueno, vamos a decir que son niños que tienen dificultades en las interacciones, en las relaciones sociales, desde el caso del niño que prefiere estar solo, que sí que es verdad,
pero es un mito, ¿no?, que el niño con Asperger quiera aislarse totalmente. Los hay que buscan activamente la relación social y sin embargo no lo hacen correctamente. Pueden entrar a un juego muy bruscamente, querer meterse en un pilla-pilla sin saber quién la lleva, y muchas conductas así, que desde luego les hacen parecer egoístas, a veces unos niños muy peculiares, ¿no? Como os decía, no todos se aíslan, intentan relacionarse con gestos, conductas de falta de contacto ocular, falta de adecuación, ¿no?, de sus propias conductas a sus iguales, que crean rechazo. Suelen comportar estas dificultades que sí que van percibiendo, pues comportándose de un modo excesivamente formal, siguiendo mucho las normas. No se suelen beneficiar del contexto, por ejemplo, de los microgestos, pataditas por debajo de la mesa, gestos de otros compañeros, ¿no?, y quedan mal consistentemente. Ante problemas ya que empiezan a ser llamativos, muchas veces no saben cómo comportarse, ¿no?, y pueden reaccionar con rabietas fuertes de conducta y un comportamiento bastante antisocial que a veces juega en su contra, como ya veréis al final de la charla, un dato importante. Respecto a la comunicación, los niños con TEA de alto funcionamiento y los niños con Asperger es muy peculiar siempre. Pueden ser monótonos al hablar, muy pesados, muy reiterativos, un tono de voz peculiar. Hablan y hablan y hablan sin considerar el interés de sus oyentes, de otros niños que ya dan por finalizado el tema. Ellos pueden empezar a hablar de coches o de trenes o del espacio o de Pokémon, ¿no?, y no tener fin la conversación. También pueden a veces manifestar, pues, lo típico, los típicos aleteos, balanceos, conductas de girar objetos, cosas que les hacen, desde luego a los ojos de sus iguales, parecer muy excéntricos. Esto es un clásico. Muchas veces no se dan por aludidos cuando se dan indicaciones de grupo, es decir, los compañeros a veces, el propio profesor te dice, no, si los compañeros de clase le llaman, le animan, es él el que no quiere, ¿no? Y es por esta característica. Después, a nivel de comunicación, tienen un vocabulario extenso y elaborado, pero con una comprensión muy literal. Les cuesta entender los giros del lenguaje, los modismos, la jerga que tiene ya actualmente el niño de primaria, ¿no?, con todas estas cosas de los vegetas, esto que hay por internet, pues ellos no las suelen utilizar, ¿eh? Entonces tienen un lenguaje más peculiar que tampoco les acerca, ¿no?, a sus iguales. Dificultad para entender las bromas, los chistes, los refranes, las frases hechas. Después son niños bastante inflexibles, ¿no?, que no les cuesta muchísimo los cambios de rutina. No se adecúa muy bien a, pues de repente el aula cambia, hace una actividad nueva, las aulas son cada vez más dinámicas, son muy rígidos, inflexibles de pensamiento, todo lo ven blanco o negro, son muy intensos, ¿no?, muy intolerantes a las críticas, no les gusta nada que les lleven la contraria o que otro niño les diga algo que les pueda molestar. Son excesivamente sensibles, más de lo que podría parecer en un niño que aparentemente es muy egoísta y está centrado en sí mismo. El juego también es limitado y poco simbólico. A veces dicen, ven fulanito, que vamos a jugar, y están jugando con cosas, y él no entiende, y dice, pero bueno, ¿cómo? Eso es un ratón, esto es un ordenador, no suspenden realmente las propiedades de los objetos para hacer un juego simbólico, no entran fácilmente a juegos que estén empezados. Y tienen mucha comprensión literal, como decíamos antes, ¿no? Se frustran mucho con los niños porque creen que yo creía que este niño era mi amigo y al día siguiente me ha tratado mal, y no saben cómo gestionar las frustraciones diarias. La preadolescencia es una etapa muy dura. Hablábamos antes también de los casos más leves, que no siempre son los que mejor pronóstico tienen, porque realmente si un niño va probando y no es disruptivo, pues puede llegar efectivamente, como ha oído hace un ratito, ¿no?, a tercero de la ESO y de repente debutar con una depresión súper profunda y no querer ir al cole y generar una fobia social intensa, ¿no?, porque ha estado sufriendo todo este tiempo, digamos que en silencio. La preadolescencia es la etapa más dura para los niños y niñas con Asperger. Se acentúa el aislamiento social por dos motivos. A nivel social, pues ya los propios niños, compañeros que en primaria le llevaban bien, pues dejan de hacerlo, ya empiezan a decir, bueno, yo con él no me junto, no quiero hacer trabajos de grupo con este niño, no quiero que sea mi compañero de educación física, no quiero invitarle para nada a mi cumpleaños, ni que me vean junto a él o ella. Son niños también muy indiferentes con las modas, siempre van con muchísimo retraso, ¿no? Parece que se coge la moda cuando ya no se lleva, ¿no? No tienen mucho interés por vestir así como los demás compañeros o hacer las mismas cosas que los demás. Es difícil que fuman o beban o a escondidas hagan este tipo de cosas, al contrario, ¿no? Si lo ven se chivan, cosa que no ayuda nada a hacer amigos.
Dificultades en las tareas de grupo, el lenguaje peculiar sigue en la preadolescencia y, como os decía, muchas conductas que antes en primaria los niños pues bueno, iban pasando, pero ahora ya desde luego en la adolescencia ningún niño quiere que su compañero le corrija sistemáticamente o le diga que se está saltando la norma o esto o aquello, ¿no? Esto parece un chiste, pero realmente es así. No captan, ¿no? Las pequeñas sutilezas del aula meten constantemente la pata, ¿no? Y sí que es verdad que el profesor, como os digo, no, pero si es cosa de él, porque los demás compañeros le ayudan, pero él no capta eso. También hay que pensar que son niños que no leen fácilmente las caras, ¿no? Esto forma parte de una charla que se daba a coles, por ejemplo. Les decíamos que donde tú lees pues en los rostros de tus compañeros vergüenza, miedo, orgullo, pues ellos no, les cuesta mucho a nivel de expresión facial discernir, ¿no? La cara que me está poniendo pues mis compañeros, mis profesores, cuando me tengo que callar, simplemente con una mirada, ¿no? Cosa que otros adolescentes entienden muy bien. ¿Qué tenemos entonces? Alumnos muy peculiares que son fácilmente relegados desde las etapas educativas más primeras, ¿no? Incluso desde infantil. He tenido algún niño de infantil que sí que me decía que los niños en mi mesa me dicen que son muy raros y muy peculiar, ¿no? Te da muchísima pena, niños tan pequeñitos, ¿no? Que puede ocurrir esto. Como bien dijo, creo que fue David, pueden sufrir más acoso que cualquier otro niño ya no digo que cualquier otro niño corriente y molente, ¿no? Sino que cualquier otro niño con cualquier discapacidad. La discapacidad, cuanto más visible, efectivamente puede ser un factor de protección, ¿no? Es muy feo meterse con un niño ciego, con un niño sordo de clase, con un niño con síndrome de Down que tengas en tu clase, un niño que realmente vaya en silla de ruedas, ¿no? Pero estos niños nuestros pues, son los raros en la clase y la verdad, meterse con el raro siempre ha sido muy entretenido y muy aceptado a nivel social. Como os digo, aunque se llama el síndrome invisible, no es del todo invisible y sí que lo pueden captar. El niño con Asperger es la víctima perfecta, ¿no? para cualquier clase, para estos niños que sí que ya tienen unos factores de predisposición por motivos sociales, familiares, por el motivo que sea, ¿no? Encuentran ahí un chivo expiatorio estupendo. El niño con Asperger, aparte, puede no entender que se está ejerciendo sobre él conductas de bullying. Hemos visto muchísimos casos a lo largo del tiempo que decían yo hacía esto porque me decían que si lo hacía serían mis amigos. Y lo hago porque son mis amigos y lo hago, y si no, no son mis amigos, ¿no? Cuesta mucho que ellos puedan entender, si fuera tu amigo no te pediría esto, si fuera tu amigo no tendrías que hacer esas cosas. Lo típico de, bueno, si quieres ser mi amigo, vete, lo de mandar a hacer cosas también es una conducta de acoso. Una niña que conocí hace tiempo, que estaba escolarizada en Madrid y vino a vivir a Asturias, le contaba un día a su madre, dice, mamá, hoy en mi primer día de clase en Oviedo no me han pedido el euro, esto es muy raro. Dice, ¿pero qué euro? Dice, sí, en Madrid todos los días tenía que llevar un euro y aquí no. O sea, estaba incluso preocupada, como estoy haciendo algo mal, no estoy pagando mis impuestos como debería, ¿no? Y sí, realmente era un acoso muy civilino, se le hizo creer que eso era lo que tenía que hacer, igualmente que los niños que te dicen, hombre, amigo, tú que eres tan bueno en esto, ¿me haces los deberes para mañana? ¿Verdad? Le da 2 palmadas y el otro feliz, cuando cualquier otro niño dice, hombre, ya, vamos a ver, ¿vale? Y estas cosas pueden pasar y hay muchos acosos que ellos no distinguen, al revés, están incluso contentos, ¿no?, de tener amigos. ¿Dónde y cuándo suele ocurrir con los niños con TEA? Bueno, yo creo que como con cualquier otro alumno, ¿no? Hay sitios más sensibles, son los momentos que se llaman de baja estructuración, los cambios de clase, el patio, el comedor, el gimnasio y los lavabos, las entradas y salidas, ¿no? Son los momentos en que hay más follón, más barullo y es más fácil que ocurran estas conductas, ¿no? En cifras, digamos que comparados, hay varios estudios, os he traído como hay muchísimos realmente. Comparados con cualquier población estudiantil, en cualquier grupo de edad, los niños con Asperger pueden ser hasta 4 veces más propensos a ser acosados. Incluso la incidencia, hay estudios que dicen que la incidencia del acoso en esta población tan especial podría llegar a todos los casos, ¿no? Igual incluyen aquí pues eso, conductas puntuales y realmente estamos viendo que no todo es acoso tampoco, pero sí que en algún momento de sus vidas estos niños sufren mucho. No entienden por qué pasa eso, porque realmente ellos no son niños que se metan con los demás normalmente, no son niños conflictivos por sí, no son niños violentos por sí.
La hoja de ruta, bueno, ya se ha hablado mucho, se ha traído incluso cosas muchísimo más que lo que os traigo yo, y he aprendido muchísimas cosas aquí. Normalmente es, cuando se tiene un caso de acoso, un niño con Asperger, acudir al plan de convivencia escolar dentro de la programación general del aula, más el plan de acción tutorial. Si sigue ocurriendo pese a esta intervención, aplicar el protocolo de actuación que tiene todo centro, como hemos oído aquí, de forma obligatoria. Genial lo de las mediaciones, esto sería maravilloso que ocurriera en cada centro, ¿no? Yo creo que los profesores tienen un gran papel aquí, por eso ponemos lo de asumir el compromiso contra el bullying, porque sí que es verdad que hay veces que, bueno, por lo que sea, se quita importancia en las cosas, ¿no? Es un alumno muy peculiar, es un alumno muy difícil. Orientaciones específicas para casos de acoso en niños con TEA las podéis encontrar en documentos de Juana María Hernández, que hay muchísimos por la red y tienen muchos artículos, ¿no? Diríamos que el centro que tiene un caso de estos se necesita actuar a 3 niveles. Ayudar a la víctima es muy importante, ¿no? Atender de forma preferente a esta víctima, hacerle caso, escucharle, porque cuando un niño con Asperger cuenta algo ya es porque realmente está muy superado. Escuchar a la familia también. Otra cosa que se ha hablado aquí muchísimo, ¿no? Es rescatar la humanidad de los agresores, hacerles ver que su conducta, desde luego, el aspecto de la mediación yo creo que es fundamental en esto, que te lo diga otro igual, ¿no? Es mucho más interesante que lo haga un profesor. Que lo han hecho mal, que pueden reparar el daño, que este niño, aunque tú creas que es un crío raro, realmente padece una discapacidad. Y trabajar con todo el grupo, ¿no? Lo que hemos hablado del espectador, la figura del espectador, que realmente es lo que mantiene todas estas situaciones en marcha, ¿no? Enseñarles a que están aceptando cosas que incluso ellos, de uno en uno, jamás aceptarían hacer. Con el chico o la niña con Asperger, pues también, ¿qué podemos hacer? Es muy importante, siempre se dice, incluso en los cambios de centro, ¿no? Que tengan asignados un profesor tutor de referencia. No tiene por qué ser el tutor de su aula, ni el orientador, a lo mejor se llevan bien con el PT o con la L o con un profesor, pues porque lo que sea, porque vive en su misma zona, porque tiene un feeling especial, ¿no? Esa figura del profesor de referencia es muy interesante en el aula y yo creo que ayuda mucho a estos niños, porque también ocurre, os quiero contar, que a veces perciben cosas como acoso y no son tal, ¿verdad? Pequeños roces, yo conocí un niño que decía que le habían acosado, estaba en segundo de la ESO y que llevaba desde los 3 años en su cole y que en ese tiempo le habían acosado todos los alumnos del centro. Bueno, pues te entra la risa porque dices, eso es materialmente imposible, ¿no? Y él decía, no. Tenía una memoria emocional brutal y se acordaba de que en primero de infantil fulanito me hizo esto, en segundo menganito esto. Al subir y bajar del autobús, este me dieron sendos y sucesivos mochilazos, ¿no? Y lo tenía todo ahí. Bueno, pues el profesor tutor puede ayudarle a superar esas cosas que realmente no son acoso. En casos que sí lo sean, enseñarles técnicas de afrontamiento, de autocontrol, de autoestima, porque desde luego el acoso no ayuda a que tengas una buena autoestima, y preparar y concienciar a los compañeros. Sobre esto os quiero hablar un poquito más, porque yo creo que es esencial, ¿no? Que los compañeros del aula de un niño o una niña con Asperger sepan un poco, no hace falta quizás decir el diagnóstico, mencionar la palabra, ¿no? Pero que este niño hay que tratarlo de una manera especial y hay que respetarlo. Ha salido aquí antes lo del círculo de amigos, ¿no? Y el amigo especial en algunos momentos. El plan de convivencia a mí me parece superior a todo esto, he aprendido esto que es tan interesante, ¿no? Yo creo que habría que fomentarlo mucho más. Hasta ahora la técnica del círculo de amigos lo que hacía era que el profesor identificaba el problema y pues hablaba con alumnos que siempre hay en cada clase, que por H por B son más receptivos, son a lo mejor niños más proclives, ¿no? A ayudar al compañero, más solidarios. Con esos alumnos se hacía como una rotación, ¿no? Pues mira, tú puedes ayudar a fulanito pues en los cambios de clase, tú pues puedes vigilar un poquito que no le pase nada en el recreo, que si quiere jugar solo que le dejen, que nadie le moleste. Y también la técnica del amigo especial, que es bueno, que es también rotando, pues que un niño de la clase cada cierto tiempo se ocupa un poquito de él. Otra medida es vigilar un poquito esas zonas donde pueden ocurrir cosas, ¿no? Los niños con Asperger tienen una capacidad de autodefensa muy baja, se pueden quedar pasmados sin saber qué hacer ante una conducta de acoso, ¿no? Quietos, parados, mirando sin saber cómo reaccionar. Hay que vigilar especialmente las zonas de riesgo que os comenté antes, los baños, los comedores, los gimnasios,
y promover la realización de actividades y juegos, el futbolín, me llevó el alma, ¿vale? Simplemente, hay más alternativas, ¿no?, que el fútbol hoy en día. A los niños con Asperger no les gusta el fútbol, es raro el que juega y el que juega lo hace muy mal, es considerado un paquete, nadie lo quiere, encima le tratan mal, ¿no? Pues este tipo de cosas también son unas buenas medidas de apoyo para ellos. Hay niños, y me han llegado muchísimos casos de niños que quieren estar en la biblioteca y que quieren estar en la sala de informática, ¿no? Y que el tutor o la tutora le dicen, sal afuera a socializar, ¡fiu!, al patio, empujón, ¿no? Ese niño pues va a generar tarde o temprano una fobia escolar. Le estamos pidiendo cosas que exceden de sus capacidades y no habría ningún problema en que estuviera más tranquilo, a lo mejor pues eso, leyendo los libros que son de su interés. Podemos redirigir, porque también dicen, bueno, es que si le dejo solo lee de dinosaurios, o solo lee... Bueno, puedes redirigir un poquito, ¿no?, el tema de interés, diversificarlo y variarlo. Pero bueno, podría haber esa opción. El patio es una asignatura importantísima, que debería tener notas, como las demás asignaturas, ¿no? ¿Cuánto saco yo en patio? ¿Cuánta es mi capacidad de jugar, de colaborar, de no excluir? Y los profesores, yo creo que tienen, o el personal que vigile, ¿no? También se habló antes del personal no docente del centro. Es importantísimo que sepan los cuidadores del comedor, los del autobús, que tenemos un niño con Asperger que puede reaccionar de una manera muy peculiar, ¿no? Porque muchas veces estás trabajando y trabajando y todo tu trabajo, ¿no?, se va a pique por eso. Como os decía, la intervención con el grupo es fundamental. De todo, pues yo no conocía el cuestionario del que nos ha hablado Óscar, por ejemplo. Sí que cuando me tocó en su momento hacer algo especial para algún alumno que lo pidió, lo que hacía era mandaba sociogramas al centro y los sociogramas, esto seguro que da muchísima mejor información. Yo no lo conocía y el sociograma es una herramienta muy potente porque también te dice, ¿no?, quiénes son los alumnos que destacan más, quiénes son los alumnos que ya son, bueno, prácticamente ninguneados, apartados, con los que nadie quiere hacer nada. El tercer punto es concretar normas contra las agresiones y que éstas sean una creación del grupo. Yo creo que, bueno, ya se ha hablado suficientemente de esto, ¿no? Las normas que se concretan en grupo, que yo doy mi opinión y la consensúo con otros iguales, siempre van a tener muchísima más potencia y voy a tener la presión de que yo las he construido y que los demás, mis compañeros, me van a mirar muy mal si no las cumplo, ¿no?, que las otras. Me parece una medida muy básica, ¿no? Este, por ejemplo, es un trocito de un sociograma real de unos niños de segundo o tercero de la ESO, no recuerdo bien, sobre una niña con Asperger. ¿Por qué no te gusta estar con ella? Es sosa y habla muy poco, es muy pesada, no me cae bien, no contacto con ella, no somos amigas. Se comporta como si fuera más mayor que nosotras, siempre nos está riñendo. Era verdad, era una niña que siempre reñía a las compañeras, pedía silencio en el aula, pues porque no me cae bien, porque hacía muchas preguntas, decían que se quedaba mirando delante, ¿no?, y preguntaba, ¿y tú por qué no sé qué? Y como preguntas muy infantiles para su edad. No me cae bien, su carácter no me gusta, es muy aburrida. Esto le pasa por rarita, decían las de clase, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, ya se ha hablado, no son niños peculiares. Hicimos una presentación, nada, estoy volando. Y miraros, quiero compartir esto porque sí que fuimos al instituto a hablar de lo que le pasaba y me pareció muy triste que la niña lo que pedía era que me ayuden con mis problemas, que sepan mis sentimientos, que conozcan mejor mis reacciones, que me entiendan mejor, que no me acosen, que estén conmigo en el patio, que se pongan conmigo de pareja de gimnasia. Bueno, esto ya te parte el corazón, ¿no? Que no se metan conmigo, que sepan qué es un cerebro Asperger y sus características, los puntos fuertes y los puntos débiles, y que se porten mejor conmigo, ¿no? Esto una niña de 12 o de 13 años, pues que te pida esto, realmente yo creo, y que me traten bien, ¿no? O sea, pedía que la trataran bien. Hoy quiero aportaros la figura del bulivíctima y yo creo que alguien ha hecho algún comentario al respecto. Son niños que han sido acosados un tiempo y a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Me llaman profesor diciendo que el acosador realmente es el niño con Asperger y lo que ocurre hablando con él es que te dice a las claras que, bueno, llevo mucho tiempo sufriendo y hasta aquí. A veces porque ya no puede más con la angustia que tiene, con la ansiedad del día a día, al final porque le han dicho ya a sus padres que se defienda y a lo mejor le han dicho cada una que te den das tú dos
la literalidad es tan alta que pueden hacer esto. Y si el padre le dice que haga, darles en fin, lo hacen, ¿no? Y realmente luego sí que tienes un niño que ha pasado de ser la víctima a ser el acosador, y el profesor te lo dice, no, si es él, ¿no? Y esto no es realmente así. Cuando ya llegan a estos extremos hay una larga historia detrás que hay que conocer y hay que evaluar. El papel del docente, bueno, aunque tengo tanto público, especialmente docentes, ellos quieren que se transmita de alguna manera y que todos entiendan que la forma de ser que tienen no es un capricho en un tipo de personalidad o algo que podrían cambiar si quisieran, ¿no? Y que de alguna manera el profesor lo haga entender a la clase. Sí que es verdad, antes alguien dijo que algún profesor con algún comentario había propiciado el inicio de un acoso. Esto sí puede ocurrir a veces con este tipo de niños, ¿no? Cuando les dices, pero bueno, céntrate, pero fíjate, pero ¿no ves cómo lo hace tu compañero? Imita al compañero, ¿no? Cosas que ellos no pueden hacer. No permitir que se conviertan en blanco de bromas, de burlas de otros compañeros, estar muy sensibles a eso, y potenciar en el alumnado actitudes de comprensión, sensibilización y respeto a los alumnos. Pues eso, lo que haríamos con cualquier niño con una discapacidad visible y evidente, ¿no? Y bueno, nada más, por mi parte esto es todo. Muchas gracias, Pilar. Las horas nos hemos alargado. Yo no sé si alguna cuestión rápida para que pase ya Carlos, decano de la Facultad de Psicología, al cierre. Bueno, muchas gracias, Pilar, y seguidamente va a proceder al cierre de la jornada. Bueno, te he quitado... Nada, que me pongo aquí, ¿Aquí en fin estaba? No, es que ahí estaba por la... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? No. Tienes ahí tu bolso y todas tus Es que aquí era por la cama. Ay, perdón. Bueno, ¿sigues grabando? Pues aquí anda. Que no, que me veo las... Ya que llevo a ver... Teníamos previsto terminar a las 9 y vamos a terminar a las 9:07. Bueno, vamos a clausurar estas segundas jornadas y lo primero es quiero agradecer al colegio de psicólogos de Oficinas de Psicología de Asturias por haber permitido y apoyado la organización de estas segundas jornadas. Quiero agradecer a vosotros, a los que habéis estado aquí, porque si no os hubieseis apuntado no hubiésemos podido hacerlas. También quiero agradecer a la Consejería de Educación por haber participado en ellas, al Ayuntamiento de Oviedo, al ponente David Álvarez, que nos ha resumido en un breve tiempo pues un poco lo que sabemos sobre el acoso escolar, algunas de las cosas que sabemos. Y también a los miembros que han trabajado en esta mesa, que por lo que se ve pues les ha faltado mucho tiempo, pero no tenemos más. El caso es que ha sido muy interesante. Gracias Óscar, gracias Marina, gracias Pilar, gracias Ángela. El objetivo de estas segundas jornadas era promover un espacio de encuentro entre los psicólogos educativos y psicólogas educativas que estaban interesados en el tema de la convivencia escolar. Y yo creo que, pues por lo que hemos visto durante esta tarde, media tarde, 4 horas, pues la verdad es que ha sido un espacio de encuentro de las distintas ideas más científicas, más prácticas, más teóricas, sobre un tema que merece un mes de trabajo y que solamente hemos podido dedicar 4 horas. La encuesta nos dirá, por favor, dejad la encuesta nos dirá pues qué cosas debemos hacer porque lo hemos hecho bien y qué cosas debemos mejorar porque no lo hemos hecho tan bien o porque lo hemos hecho mal. El caso es que nos servirá para mejorar, por lo tanto gracias por haberla cubierto y ese es, como decía Óscar, si no mides no sabes y no puedes mejorar la realidad, ¿no? Pero la encuesta también nos servirá para planificar, ver un poco qué es lo que queréis qué tema queréis que abordemos en las terceras jornadas de psicología educativa.
porque seguramente las habrá. Pues veo que las va a haber. He ido estos días a la conferencia de decanos de psicología y están muy preocupados por la formación de los psicólogos en el ámbito de la educación. Los psicólogos que de alguna manera pues quieren trabajar en un contexto formal a través de los departamentos de educación o en los equipos en los colegios en definitiva, o en contextos no tan formales, y están muy decididos a estructurar y elaborar un libro para el desarrollo de un máster de psicología educativa en donde realmente forme a los psicólogos para realizar estas funciones de las que aquí estamos hablando. Hoy hemos hablado en términos generales del problema de la convivencia escolar, no hemos hablado de las funciones específicas y de la labor específica dentro de ese conglomerado que es el contexto educativo, pues cuáles serían sus funciones, pero probablemente tenemos otra buena noticia, y es que el colegio, a través de su insistencia para poder ofrecer esta formación también, pues ha hecho las gestiones oportunas, ha modificado sus estatutos para que pueda ofrecer formación a los psicólogos educativos para poder trabajar de modo eficiente en este tipo de contextos y que, digamos, este tipo de formación sea reconocido por la consejería. Es una muy buena noticia porque nos permite, en este caso, por ejemplo, pues realizar, sesiones de 1 o 2 días para que podáis ver pues, lo que Óscar o lo que Ángela o lo que Pilar nos están transmitiendo aquí. Es decir, que podáis ver programas de cómo se trabaja y que probablemente pues, ahí sí que podamos aprender. Con esta digamos, modificación de los estatutos y que por tanto nos permite hacer esta formación, creo que muchos de vosotros pues, podríais de un modo, digamos, bastante económico formaros para vuestro trabajo. Por tanto, pues eso, pues Óscar, Marina, Pilar, contaremos con vosotros para estos cursos de formación. Y nada, finalizo agradeciendo su asistencia, la asistencia de todos vosotros, porque sin vosotros no sería posible. Estamos muy contentos desde la Comisión de Educativa porque habíamos hecho las primeras jornadas y pensamos, podremos hacer las segundas, porque la Comisión Educativa pues, se viene reuniendo todos los meses y bueno, y la verdad es que pues hoy hemos visto que sí, y probablemente pues habrá una tercera y una cuarta y así seguiremos. Gracias a todos vosotros y muchísimas gracias, y os invito a que volváis a las terceras jornadas.